El día de hoy, en esta oportunidad, estamos con un amigo, con un muy buen amigo, con un pastor, con un ministro no solo joven, le voy a decir, un ministro joven, Gracias. sino un ministro experimentado que viene de una casa apostólica. El día de hoy estamos con un padre, el día de hoy estamos con un esposo. Quiero presentarles a David Fuentes. Para mí es un privilegio y de verdad agradezco mucho que puedas estar aquí con nosotros. Muchas gracias amigo, de verdad te agradezco mucho este tiempo. La verdad es que estoy muy feliz y muy honrado de estar aquí compartiendo este tiempo, conversando. Espero que sea de mucha edificación lo que vamos a platicar a partir de ahora. Simples Inmortales es un espacio en el cual queremos compartir los principios de la palabra, en el cual queremos exponer a la gente a la verdad de la verdad, que es Jesús, y a personas que vivan por la verdad, para la verdad y en la verdad. Y la verdad que yo a lo largo de los años he visto en tu vida, como en la de toda tu familia, esos frutos. Gente que vive para el Señor, por el Señor y en el Señor. Los frutos de su trabajo están a la vista. Los milagros, los testimonios, las personas son una familia. La familia Fuentes es una familia que de verdad, yo en lo personal sí he visto el impacto que han hecho en Guatemala. Y para mí es un gusto que estés aquí. Contame. 2023, estamos iniciando. Vamos a empezar del futuro para atrás. Pero para empezar, para que la gente luego entienda de dónde viene todo esto. De entradita te pregunto, planes para el futuro. ¿Qué es lo que te hace acostarte tarde ahorita? ¿Y qué es lo que te hace madrugar? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? Definitivamente servirle a Dios, servirle al Señor es la pasión de nuestro corazón ahora como familia. Es algo que pues se ha venido formando por muchos años. Creo yo que las convicciones no es algo que te sale de un momento a otro, sino que es el resultado de una formación de mucho tiempo. Y ahora puedo decirte que el futuro lo vemos sirviendo a Dios, todo en lo que hacemos, ¿verdad? En la iglesia principalmente, pero en el reino del Señor y en todo lo que nos ponga a hacer. Servirle es lo que nos quita el sueño, es lo que nos hace madrugar, es lo que nos hace correr, es lo que nos hace ir de un lugar a otro. Y es lo que vemos en el futuro, y no solo para nosotros, ¿verdad? Sino para nuestros hijos y nuestras generaciones. El futuro no lo veo lejos ni fuera de la iglesia, del reino, del servicio al Señor. Ahí nos vemos, sirviendo a Dios. ¿Por qué pensás que el futuro es bueno? ¿Por qué lo ves así? La gente generalmente le tiene miedo al futuro. Sí, yo creo que el futuro es bueno, es grandioso por lo que hemos visto, por las cosas que han sucedido. Entiendo que las cosas, y sabes, ¿verdad? Vos sabés que todo es un proceso, y en el proceso de las cosas uno pasa pruebas, uno pasa momentos, pero también hemos podido ver la mano, la gloria de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios manifestarse en lo que uno hace. Por eso creo que el futuro es extraordinario, porque tiene que ver con el Señor, porque inicia ahí, porque sigue con Él y porque termina con Él. Por eso creo que es extraordinario, ¿verdad? Dios tiene planes de bien, así que por eso soñamos con el futuro. Me gustó cómo lo dijiste. Creemos que el futuro va a ser bueno por lo que hemos experimentado, sí, por lo que hemos vivido. Tu familia, el Candelero de Oro, es una historia, si no de 80 años, de sí, más. Sí. Contanos un poquito acerca de la historia de tu familia, de dónde vienen y dónde estás ahorita, iniciando ya con tu familia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, pues te cuento, mira, yo soy el segundo hijo. Tengo un hermano mayor que me lleva 4 años, una hermana menor que le llevo como 1 año y medio. Los 3 estamos sirviendo al Señor en el ministerio, estamos de lleno. Ya está viejo Samuel, ¿no? Ya está grande, ya pasan los años, increíble, ¿verdad? Y aunque estamos chavos y como le decías al principio, jóvenes, pero honestamente el tiempo ha pasado, ha transcurrido. Y pues somos 5, una familia de 5. Ahora pues todos ya conformaron su propia familia, conformamos nuestra propia familia. Y la historia, como decís, quizás es una historia larga porque
hemos servido al Señor juntos hasta el año pasado. El Señor nos cambió muchas cosas como familia. Tenemos prácticamente un año de ahora seguir siempre sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos permitió a nosotros con nuestra familia iniciar un ministerio en la ciudad de Guatemala. Entonces tuvimos que dejar, ¿verdad? Por indicación del Señor, nuestra iglesia central, a la que obviamente seguimos perteneciendo y perteneceremos toda la vida, ¿verdad? Pero lo tuvimos que dejarla para iniciar y eso fue el año pasado. Así que prácticamente nosotros toda la vida hemos estado sirviendo juntos. Yo desde que nací definitivamente, ¿verdad? Nací en la iglesia, crecimos en la iglesia. Todo lo que hemos visto en nuestra vida ha sido la iglesia. Ese ha sido nuestro mundo, ¿verdad? Yo sé que vos me entendés al 100% con eso, de qué estamos hablando, ¿verdad? Que literalmente nos ha tocado crecer en la iglesia, ¿verdad? Terminar de ser formados, criados en la iglesia. La iglesia ha sido nuestra vida. Entonces, todo ese tiempo prácticamente lo desarrollamos en San Marcos, nuestra iglesia del Candelero de Oro. Ha sido nuestra casa y hemos sido formados. Ahí fue donde el Señor nos puso, nos llevó. Pero como bien lo decías, nuestra familia fue llevada por el Señor para poder ponerse al frente de la iglesia. Una iglesia que no fundamos necesariamente nosotros ni mis padres, porque la iglesia fue fundada en el año 1935. Entonces es una historia, es una iglesia que el Señor estableció de muchos años atrás en San Marcos, en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Y bueno, el Señor llevó a nuestra familia en el año 93 para poder establecernos allí y tomar el liderazgo de la iglesia. Una experiencia extraordinaria que ha marcado el rumbo de la iglesia local, como de nuestra familia y ahora de nosotros. Ha sido la experiencia del Espíritu Santo que vivimos en el año 98, donde la iglesia recibió la visita, el bautismo del Espíritu Santo, y eso cambió la historia de la iglesia por completo, ¿verdad? Y la iglesia creció, se expandió. ¿Crees que ese fue el factor determinante para que hoy conozcamos al Candelero de Oro como lo que es el Candelero de Oro? Definitivamente. El Espíritu Santo es... ¿Qué era antes y qué era después? Antes la iglesia siempre tuvo una naturaleza apostólica, de expansión, de crecimiento. Siempre fue una iglesia líder, de influencia. Siempre, ¿verdad? Dios ha honrado a la iglesia con esa característica. Pero también estaba bajo una... digamos que se movía de forma muy, muy tradicional, si lo podemos decir de esta manera. Y de alguna manera el mover del Espíritu Santo no lo conocíamos. No lo conocieron las generaciones anteriores en la forma en que lo conocemos hoy. No digo que el Espíritu Santo no se movía. Seguro. Yo creo que el Espíritu Santo siempre se ha movido en la historia de la iglesia desde el principio. Pero no lo sabían, creo yo, las generaciones. No se le daba el lugar al Espíritu. No había un entendimiento. Exacto, no había esa parte. Hasta que llegó el día en que el Espíritu Santo se manifestó con poder, algo así como aparece en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde irrumpe, pero viene para cambiarlo todo, para transformarlo todo y con para poder establecerse. Y para ser testigos. Lo cambia todo. Justo la experiencia del libro de los Hechos creo que es una experiencia que nos tocó vivir, gracias a Dios, de verdad. Es una de las cosas que uno agradece haber vivido y que el Espíritu Santo nos haya tomado en ese tiempo y haya venido para establecer. Eso cambió todo. La experiencia, el momento, la iglesia creció, se desarrolló en el edificio donde se encontraba antes, que yo sé que lo conociste en su momento, ¿verdad? Sí, yo recuerdo, chavito, era una iglesia grande. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando? Eran varios servicios. Se hacían en ese tiempo en donde lo conociste, el Espíritu Santo ya nos había visitado como iglesia. Y entonces se pasó de hacer un servicio, a hacer 2, a hacer 3, a hacer 4 servicios. Estamos hablando del año 98. 98 que se derramó el Espíritu Santo, 99, 2000. Eso lo cambió todo, el lugar se volvió... Ya no podía entrar más personas. Pasaron de... Lo que recuerdo en ese lugar era un auditorium como para unas 1000 personas. No, en realidad era más pequeño.
El O auditorio. tal vez era yo el chiquito. Sí, quizás lo mirábamos, Sí, eso sí. yo lo eso miraba no más sé, grande. Lo mirábamos grande, ¿verdad? Pero honestamente era para un promedio de unas 300 personas o 400 más o Por menos. eso hacían varias reuniones. Por eso se tuvieron que hacer más porque ya no era insuficiente el espacio. Y vemos hoy 2023, han crecido, estamos hablando de una iglesia gigante, una mega iglesia. Porque, y no hablo del templo, hablo de la organización, hablo de las personas. Estamos hablando, el Candelero de Oro cubre Latinoamérica y Hispanoamérica, Estados Unidos. Estamos hablando de que crecen la familia. Porque el Candelero de Oro se volvió sinónimo de los Fuentes. Porque ciertamente era una iglesia histórica. Pero en el momento en el que ustedes empiezan con la labor, crecen hasta este punto. Es un gran sacrificio. Y de repente el Señor te traslada de ahí, estar sirviendo con la familia, y te trae a la capital. O sea, de San Marcos estamos hablando de 200 kilómetros. Sí, 250. 250 kilómetros de tu familia te trae. Siempre bajo la visión de la familia. Claro. Pero te trae a iniciar algo nuevo aquí a la capital. ¿Qué significa eso, man? ¿Cómo viviste eso? No, créeme que ese es un punto realmente que ahora que tenemos quizás pocas veces uno lo comparte porque se vive muy en lo íntimo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero sé que también el Señor nos permite vivirlo en algún momento para quizás bendecir o edificar a alguien. La verdad es que la iglesia, como lo decías en San Marcos, el año 2020, no este año, no, el año 2020 fue un año realmente extraordinario para la iglesia, porque el Señor permitió que se dedicara un nuevo templo, que es el que el día de hoy se utiliza en San Marcos, un templo que da capacidad para 5,000 personas. Estamos hablando de 2020, pandemia. 2020 pandemia, sí. En medio de un momento, en medio de un momento bastante fuerte, digamos, que se pararon muchas cosas, se detuvo todo, pero el Señor nos permitió retomar ese proyecto porque se había estado construyendo el templo, ¿verdad? Pero esos años de la pandemia, increíble, para el último año, 2021, fueron años donde realmente se aceleró todo, se tuvo que acelerar todo para poder tener ese lugar para este tiempo. Y es un templo que el Señor ha permitido construir 5,000 personas, que honra, creo yo, la historia de la iglesia, que honra el recorrido de la iglesia, que honra el tiempo del Espíritu Santo, esa visión. Porque te digo, hablando un poquito de esa historia, y ahorita te cuento esa transición, pero hablando un poquito de esa historia, que ese primer templo que conociste, que empezó a construirse en la década de los 60, 1960, ¿verdad? Y fue construido y dedicado al Señor, que fue una verdadera proeza en ese tiempo, el liderazgo que la iglesia tenía, los pastores de esa época, los líderes de esa época, realmente actuaron en fe, ¿verdad? En la naturaleza que la iglesia ha tenido siempre, ¿verdad? En esa visión de expansión, de crecimiento, y fue una verdadera locura, honestamente, ¿verdad? De esa temporada. ¿Quién se iba a imaginar eso ahí? ¿Quién se lo iba a imaginar en esa época? Y pasa el tiempo y ahora este nuevo templo definitivamente tiene que, también habla de este nuevo tiempo, habla de la obra del Espíritu Santo, del liderazgo que el Señor nos permitió desarrollar y de honrar también la fe y el recorrido de los líderes que la iglesia ha tenido a lo largo de su historia. Así que fue un tiempo extraordinario. Te lo voy a decir de esta manera. Un buen tiempo. Uno de esos momentos que uno no quiere perderse, ¿verdad? Porque qué extraordinario el ser parte, el ver que tu iglesia llegó, el Señor la premia, la bendice con la oportunidad de construirle al Señor una casa, de vivir un tiempo extraordinario, un tiempo buenísimo, ¿verdad? Una casa de oración que construimos también a la par, que ustedes tienen la oportunidad de conocer también y todo eso. Y justo en ese buen momento, extraordinario momento, que es para no perdérselo, sí, el Señor nos habla con mi esposa y nos hace entender que debemos salir de nuestra iglesia central para ser enviados.
te soy muy honesto, es un llamado que humanamente uno no quisiera tomar. Porque te estás viviendo un buen momento. La iglesia está viviendo un extraordinario Y momento. te lo digo así de una forma muy natural. Luego de tanto chance, man. Has dejado tu vida literalmente Ajá. todo el tiempo, los primeros años de tu vida, tu juventud, Sí. completo, ¿verdad? Sirviendo allí. Señor, me permitió el poder formar nuestra propia familia, el establecernos, Ya el tenías poder casa, ya tenías la tener nuestra familia. casa, nuestra familia, servirle al En pocas Señor. palabras, vos se podría decir que ya estabas hecho. Si lo vemos desde el punto de vista, era como para no moverse, honestamente. Era como para decir, y además, te lo digo, y también hay mucho que hacer y hay mucho trabajo. O sea, Porque no estabas viva ni la siquiera flor. era para acomodarse, Sí, ¿verdad? Ni siquiera era sí. por decir, bueno, aquí estoy acomodado, no, sino que la iglesia, Y tenías planes, hay pues. muchísimas áreas en las cuales desarrollarse, servir. O sea, realmente es como para decir, bueno, yo, qué locura, ¿verdad? No voy Estamos a hacer hablando esto. de servir en todos lados, de crecer Sí. en todos lados, Sí, de sembrar en todos lados, sí. eh, Sí, pagar el precio. realmente es ese llamado del Señor el que nos hizo en el año 2021. Marcó nuestras vidas con mi familia, mi esposa, nuestros hijos. El movernos, el tener que hacer este cambio. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te habló? ¿Qué significa eso de que te habló? Yo creo que el Señor me habló, me recordó algo también. Te voy a contar esto. Y por eso te digo, son de esas cosas que se viven en lo íntimo, pero que vale la pena contarlos en momentos donde uno no sabe a veces si Dios te está hablando, si la decisión que estoy tomando es o no es. ¿Cómo saber cuando Dios te está hablando? Uno tiene esos momentos, ¿verdad? Y te lo digo de esta forma. Yo soy muy respetuoso y creo mucho en los procesos. Te digo, yo creo mucho en los procesos. Creo mucho que Dios te lleva por un proceso, ¿verdad? Hemos visto que las cosas que perduran y se mantienen son resultados de procesos. Y que los sucesos son cosas que realmente a veces solo te llevan a algo de forma rápida, pero si no fue trabajado, si no hay una base, si no el Señor te llevó por el proceso necesario, a veces se caen las cosas, ¿verdad? Te digo por qué. Porque yo recuerdo una vez tuvimos una experiencia de familia, estando solamente los 5, todavía solteros, ¿verdad? Viviendo en casa. Tuvimos una experiencia porque se abrió el tema de, bueno, ¿y qué viene para el futuro? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde nos vemos en el futuro? Y la plática empezó familiar, pero luego el Espíritu Santo tomó control de esa plática. Y en medio de esa plática, recuerdo que tanto mis padres como yo, todos empezaron a decir, mira, y si Dios, me hablaron a mí, ¿verdad? Y si Dios alguna vez toma tu vida y quiere llamarte para el ministerio, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo para ir? Y mira, la plática se tomó. Y una cosa que yo en el momento decía, Señor, yo nunca lo había pensado, honestamente. De entrada diría que no, pero si tú lo haces, bueno, estaría dispuesto, claro que sí, ¿verdad? Porque recuerdo el momento de mi adolescencia cuando yo le dije al Señor, yo quiero servirte toda mi vida, ¿verdad? Yo tengo muy claro ese momento cuando el Señor hizo una transición en mí, donde yo dejé de hacer las cosas que hacía en la iglesia porque era el hijo del pastor, babos, porque había que hacerlas, porque te mandaban a hacerlo, porque te lo ponían, a cuando nació en mí la convicción de querer hacerlo porque es mi convicción. Y en esa plática yo tenía la convicción y decía, Señor, yo quiero servirte, por lo tanto, si me toca, pues le entraría. Pero me recuerdo que el resultado de esa plática yo le dije al Señor, yo estoy dispuesto, Señor, pero hagamos un trato. De esas cosas que uno a veces dice de locura, pero no cree que el Señor se las toma en serio, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, si tú me llamas para servirte, yo no quiero tener más de 30, 31 años, ¿verdad? Si tú me envías. Y le puse la edad. Le dije, yo quisiera estar en esa edad. ¿Por qué? Porque justo tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo ves el futuro, verdad? Porque yo dije, Señor, yo quiero estar en un buen momento de mi edad, de fuerza, de juventud, de donde le entras a todo, para poder servirte con toda esa fuerza. Por lo tanto, si tú me vas a tomar
de la iglesia y me vas a enviar para que vaya a levantar un ministerio, no digo que no lo aceptaría si tú me llamas a los 40, 45, 50, igual si tú lo dices, te obedecería. Pero si podemos hacer un arreglo, yo quisiera estar en esta edad porque quiero tener toda la fuerza, quiero tener todo el tiempo. Yo se lo dije así, mira, en una oración ingenua. Eso fue una cosa. Luego pasaron un par de años y nos casamos con mi esposa. Y cuando nos casamos, me recuerdo que también tuvimos esa plática. Y salió la plática y mira, y si Dios algún día nos llamara. Y recordé esa oración y le dije a mi esposa, mira, yo le pedí al Señor. Nosotros nos casamos a los 25 años. Y yo recuerdo que yo le platiqué, justo en los primeros meses de casarnos, le dije a mi esposa, mira, yo recuerdo que yo le dije al Señor que si el Señor nos tomara, que yo quisiera no tener... Ahorita que ya estamos 30, casados, te digo algo años. que oré. Se lo dije de esa forma, como para que te prepares para ver qué pasa. Mira, una cosa que nos pasa, ¿verdad? Yo le dije eso, mira, a los 30 años, pero yo le digo, espero que Dios se mueva, ¿verdad? Ahorita estamos aquí en la iglesia, metámonos de lleno, sigamos haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer acá en nuestra iglesia, pero si el Señor nos tomara, pues que sea en esta edad, ¿verdad? Y ahí lo dejé en una segunda. Justo el año 2021 es el año que tanto mi esposa como yo, porque tenemos la misma edad, cumplimos los 30 años. Justo en la época de la pandemia, en el mes de abril, nos contagiamos de COVID. Y entonces nos tuvimos que encerrar por... más y alto como de la estaba pandemia. todavía en ese momento donde mucho se conocía, ¿verdad? Ahorita te contagias, te encerras 3 días, ¿verdad? Pero en ese tiempo te encerrabas los 40 días, el mes completo. Y no sabías si lo ibas a lograr. Y exacto, y era una cosa porque estaba en el momento. Y nos tocó en el mes de abril, me recuerdo del año 2020. Nos tocó encerrarnos. Pero creo que fue Dios el que lo permitió y más para nosotros más que una cuarentena por el tema de la enfermedad. Creo que fue un retiro, ¿verdad? Es de esas veces que Dios, en todo lo que tenés que hacer, en todo lo que tenés, a veces uno no se toma el tiempo para detenerse y escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios te tiene que parar de golpe en algún momento y encerrarte. Porque de otra forma a veces uno no se detiene a escuchar lo que Dios quiere hablarte en cierto momento de tu vida o de tu ministerio. Y entendimos que Dios nos detuvo de golpe. Y nos paró y nos mandó a encerrar. Y en ese tiempo escuchamos la voz de Dios y Dios nos estuvo hablando como nunca nos había hablado. Y entre todas las cosas empezó a sacar el tema de que nos iba a tomar, que nos iba a enviar, que nos iba a... Y justo yo tuve un sueño esa noche. Dios me ha dado esa experiencia tan extraordinaria que yo le agradezco mucho al Señor. De hablarme mucho a través de sueños, ¿verdad? Muchas visiones que tengo en sueños que el Señor me permite y son de las formas en las que uno sabe que Dios te está hablando, ¿verdad? Yo no sé, pero cada uno, Dios sabe cómo trabaja con cada uno, pero yo sé cuando tengo un sueño que Dios me está hablando. Y no es el típico sueño. Porque no es la pesadilla porque comiste mucho. Sí, es algo más allá, es algo que uno sabe que es Dios, ¿verdad? seguro. ¿Verdad? De esas cosas que uno dice, no, Dios me está hablando acá. Y yo tuve un sueño, 2 sueños tuve, donde literalmente yo vi a mi papá que estaba tomándonos, nos estaba separando, por decir así, a mi hermano y a mí, y me estaba llevando a mí a tomar un ministerio y a él a confirmarle también el ministerio que le ha dado. Y tuve esa experiencia 2 veces. El asunto está que cuando salimos de la cuarentena, yo recuerdo que justo yo tenía la necesidad de contárselo a mis padres y decirles, miren, esto me pasó y ¿qué entienden ustedes con esta experiencia que tuve? Porque fue muy claro el sueño ese que tuve, esas visiones. Y entonces yo cuando salgo le llamo a mi papá y le digo, mira, nos podemos juntar ahora, porque como no nos habíamos visto, ¿verdad? Nos podemos juntar para platicar y todo. Y me dijo, mira, vos te voy a contar algo. ¿Qué pasó? Fíjate vos que nos contagiamos de COVID con tu mamá. Al mismo tiempo. No me digas. No, justo ustedes saliendo, nosotros saliendo y él entrando. Es que yo quiero platicar con vos, le digo, porque necesito contarte esto que yo siento. Mira, no se va a poder. Y si quieres hacerlo personalmente, espérame unos 20 días porque me voy a hacer ala. Mira que quedamos con eso. Entonces yo ya estaba afuera y ahora él estaba encerrado. Entonces no lo pudimos platicar. Pasaron los días
Y al pasar unos días, entonces, ellos salieron y todo. Nos juntamos en un almuerzo, finalmente, otra vez todos, El ¿verdad? reencuentro. Y platicando, yo le conté esa experiencia. Y me dijo, mira, yo te voy a decir algo. El Señor me habló durante estos días que estuve encerrado. Y me dijo muy claramente que tu vida, el Señor la está llamando y tu familia para ser enviada. Y el sueño que tuviste solo es la confirmación de Dios para este tiempo. Y ahí empezó la locura de Dios, ¿verdad? En algún momento de llevarnos a este nuevo tiempo y de nosotros creer y asumir lo que Dios iba a hacer. Y ese fue el momento en que Dios nos habló, esa fue nuestra experiencia. Y ahora estamos acá justo por lo que Dios permitió durante ese tiempo. Y antes de pasar a esta nueva etapa, ¿con qué principios salís de tu casa? Porque obviamente ahora ya salís de tu casa, o sea, como dice la palabra, ¿verdad? Tendrá que dejar a su padre y a su madre. Sí. ¿Con qué panes salís en el bolso? ¿Con qué piedras se podría decir ahí de tipo David? En mi casa tenemos principios que nos enseñaron desde chiquitos. Sí. ¿Qué principios son la cultura de tu casa y con los cuales saliste de ahí? Mira, no te imaginas cuánto uno agradece en momentos como estos que el Señor te llama. Justo. Tal vez sin darte cuenta, ¿verdad? Llega un momento que despertás al proceso, pero cuando sos niño o adolescente no te das cuenta que estás en medio de un proceso. Que honestamente todo lo que vivís, lo que ves, lo que escuchás, lo que haces alrededor de la iglesia, es lo que Dios está usando para formarte, para procesarte y para prepararte para lo que el Señor habrá de hacer cuando llega el tiempo, cuando Dios te habla. Finalmente entendí. Exacto, te pasa eso. ¿Por qué pasó todo? Exacto, te pasa eso. Tenés como que el decir, bueno, hasta agradeces tal vez los momentos malos, ¿verdad? Porque te das cuenta que todo tuvo un propósito. Estaba el Señor usándolo para el momento en el que el Señor te iba a llamar, que iba a tomar tu vida para algo. ¿Con qué sale uno, mira? ¿Y qué cosas uno agradece de verdad de todo corazón? Yo agradecí mucho el haber sido parte de un proceso, el haber pasado, el haber estado bajo esa mentoría de nuestros padres durante todos esos años. El haber pasado esos momentos junto a ellos, el haber visto las cosas que tal vez cuando uno es niño o adolescente las pasa de noche y no se da cuenta, pero llega un momento que uno se da cuenta de las dos caras del ministerio. Vos sabés más que nadie, ¿verdad? Que como por un lado está la gloria y lo glorioso, lo extraordinario, pero detrás... Como yo sí sé, pero tal vez nos están escuchando ahí, alguien no sabe. ¿Qué significa? Porque ese, vos sabés, vos me entendés. Mira, yo lo he dicho, yo te puedo decir, puedo entenderte, pero no, nunca te podría decir, sé por lo que pasaste al 100%. Entonces, ¿qué significa eso, man? Sí, la verdad es que esas cosas que te digo, vos entendés, ¿verdad? Estoy hablando de la parte que uno vive como familia ministerial, como familia pastoral. Hay tantas cosas que uno ve, que uno vive, que uno le toca experimentar o ver a sus padres experimentar. Que realmente es la parte, digamos, de prueba, es la parte difícil. Porque obviamente el servirle al Señor con personas, con gente, es un honor, es una bendición. Pero al ser cada persona distinta, al ser cada persona diferente, tenés que sacrificar muchas cosas, tenés que entregar muchas cosas, tenés que poner muchas cosas en primer lugar, por amor a Dios, por amor a la gente, por amor a Dios, por amor a la iglesia. Sacrificás tiempo, sacrificás vidas, sacrificás decisiones, sacrificás cosas que tal vez vos querías o te hubieran gustado de cierta forma, pero por amor a Dios y por amor a la gente, en algún momento tenés que cambiarlas, tenés que dejarlas, tenés que... ese tipo de cosas que en algún momento pasan, ¿verdad? Pero honestamente es formación, ¿verdad? Son de esas cosas que uno después ve como formación y dice, Señor, yo te doy gracias por haber pasado. ¿Qué se lleva uno? ¿Qué saca uno? ¿Qué nos trajimos en la maleta cuando salimos de casa?
Si pudiéramos hacer un listado, tal vez me saldrían muchas cosas, pero quiero dejar algunas muy puntuales o contarte algunas muy puntuales que salen en el corazón. Uno, definitivamente, el tema de las convicciones. La verdad es que si algo, y esto ha sido nuestros padres ambos han trabajado cosas en nuestras vidas, pero si algo mi mamá era muy puntual y quería siempre dejar en nosotros era que nos convirtiéramos en gente de convicción. Ella decía, miren, es que no es lo mismo que uno haga las cosas pues porque hay que hacerlas, ¿verdad? Porque estás ahí, a que tengas la verdadera convicción de lo que estás haciendo. Ella se enfocó mucho en formar en nosotros convicciones, que nuestra vida fuera, no se basara solamente en el hecho de que pues me tocó las chibolitas de ser hijo de pastor, ¿verdad? Y de plano ahora tenés que hacerlo. Sino realmente que de tu corazón tuviese la verdad. Y de esa cuenta había muchas cosas que tuvieron que enseñar, que tuvieron que corregir. Yo recuerdo bien el momento, recuerdo muy bien el momento estando en una reunión de jóvenes en la iglesia. Cuando yo estaba hasta atrás en el sonido, como a veces nos toca dar muchas veces. Estaba parado ahí en la cabina de sonido y el servicio se estaba desarrollando. Pero yo recuerdo ese momento en que Dios me habló. Yo escuché la voz de Dios que me preguntaba si yo quería servirle. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, estando ahí atrás, no en público, no frente a nadie, no en eso, sino solito, donde en ese momento tal vez nadie me estaba viendo a mí porque yo estaba hasta atrás. Pero yo recuerdo haberle dicho a Dios en ese momento, Señor, yo quiero servir. De verdad, yo quiero darte mi vida, quiero servirte toda mi vida. Y entonces se instaló en mí, digamos, dio fruto todo el proceso de formación y de enseñanza de años, y dio un fruto que se llama convicción. Y nació en mí ahora mi propia convicción. El decir ahora esto que yo hago, hasta ahora lo hacía, claro, porque es mi familia, porque amo a Dios, y en algún momento hasta por obediencia, ¿verdad? Lo estoy haciendo, pero ahora esto lo quiero hacer porque es mi convicción, porque nace de mi convicción. Yo quiero hacer. Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al salir de casa uno se enfrenta con retos y desafíos. Y si no tenés convicciones firmes, y si no tenés convicciones fuertes, si no estás convencido de lo que estás, a la primera prueba te vas a desinflar. A la primera prueba no vas a seguir adelante. Y una de las cosas que yo agradezco haber traído de casa son las convicciones. Porque hoy, por eso es que vemos una generación, lamentablemente, muy cambiante. Una vez decís una cosa, otra vez decís otra, estás en un lugar, después estás en otro, ya no te sale, mejor lo cambias y te vas a otro lado, ya no aquí, te vas a otro lado. Y hoy vemos mucha gente cambiante, o sea, que no es firme, que no es de palabra firme, que no es de convicciones fuertes, que no se mantiene en lo que dice. De esa cuenta, ¿por qué existen muchos matrimonios que se han acabado, familias desintegradas, personas que de pronto, ¿por qué? Por falta de convicción. Porque en algún momento te gana la emoción tal vez del momento. Y haces cosas por emociones, haces cosas por sentimientos, haces cosas porque... Pero no hay en tu corazón una verdadera convicción donde sabes que no todo va a ser color de rosa en algún momento. Pero tus convicciones te hacen decir, yo decido servirle al Señor, no importando lo que venga. Y vamos a hacer esto. Entonces yo agradezco, una de las cosas haber traído en la maleta de nuestra casa al salir de allá, son las convicciones, ¿verdad? El decir, aquí estamos y ahora yo te digo algo, pasó un año ya y algunos meses de haber iniciado el ministerio acá. Y ya hemos vivido algunas pruebas y ya nos ha tocado enfrentarnos a algunas cosas. Justo ahorita, yo te contaba fuera de micrófonos un proceso que estamos viviendo de fe ahorita que nos tocó en pocos días, donde me he preocupado en algún momento, donde me ha pasado en la mente qué vamos a hacer, donde tal. Pero las convicciones que tenemos de servirle al Señor nos hacen decir, vamos a enfrentar, vamos a creer, vamos a tener fe y vamos en el nombre de Jesús a salir adelante. Entonces, una de las cosas son las convicciones. Cuestión de convicciones. ¿Qué lugar tiene la palabra en tu vida? Ahora que estás, te podría decir, ya fuiste enviado, que estás emprendiendo este llamado que Dios te hizo propio con tu familia. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Definitivamente la palabra de Dios tiene lugar número uno cuando hablo de fundamento y cuando hablo de base de algo. Porque ahora que te compartía sobre convicciones, las convicciones
honestamente han sido producto de palabra, han sido producto de oración, han sido producto de servicio, definitivamente. Palabra, oración y Y servicio. servicio. Te puedo decir estas cosas. Todo lo hemos aterrizado a la palabra. Nace por la palabra y aterriza en la palabra siempre. Esa ha sido una base de las cosas. Por eso es que uno agarra una convicción fuerte, porque uno sabe que la palabra de Dios, bueno, lo sabe, pero llega un momento que lo comprueba, ¿verdad? Llega un momento que sabes que la palabra es real, verdadera y tal, pero llega un momento que comprobás que la palabra de Dios es efectivamente infalible, que no falla, que es verdad. Por eso es que te volvés una persona de convicciones, porque estás seguro, a pesar de que sabes que vas a vivir tales momentos difíciles, pero que su palabra nunca nunca te ha fallado. Nunca te ha fallado la palabra. Por lo tanto, la palabra del Señor se vuelve un fundamento, se vuelve la base de todo lo que haces en la vida. Nos hemos esforzado en eso. De hecho, entre las cosas que me preguntabas antes, ¿qué trae uno de caso? ¿Qué trae convicciones? Trae palabra de Dios. Trae oración, porque todo lo es basado en oración. Uh-huh. Trae compromisos y pactos con Dios, ¿verdad? Porque eso aprendimos a hacer pactos con el Señor. Esas son las cosas que uno trae de casa como fundamento, como base. Y es lo que hasta el día de hoy nos sostienen, nos mantienen, y seguro nos sostendrán y nos mantendrán el resto de los años que vienen y las cosas que habrán por venir. Esa ha sido la base, la esencia de las cosas que hemos. Tu papá, el apóstol Moisés, es un hombre que fue de los pioneros en el establecimiento del Evangelio del Reino aquí en Guatemala. Recuerdo yo allá por el 98, 96, cuando empezaban ya una amistad muy cercana a nuestros papás. Empezaban a ir a predicar a todos lados, y pareciera muy loco pensar en que los pastores andaban hablando de gobierno. Claro. Pero luego de décadas vemos el resultado en el impacto que se tiene en el gobierno del país. Porque no me estoy refiriendo al gobierno como organismo legislativo, sino me refiero a la dirección del país. Y la palabra de Dios creo yo que ha sido el principal fundamento que los ha dirigido. ¿Y qué principios? El pastor Bill Johnson dice, uno tiene que tener pequeñas cabañitas en la Biblia a la cual se irse refugiar. Me encanta esa alegoría, como dice, yo hice una cabaña en el Salmo 23 en la cual me voy a refugiar cuando necesito, y ahí guardo mis memorias de ese salmo. Así como tu papá, que siento yo que cuando yo pienso en tu papá, pienso en el Evangelio del Reino. ¿Cuál es en la Biblia? ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es lo que más te encanta? ¿Cuál es tu pasaje favorito, por decirlo así? ¿Y qué es lo que te gusta buscar? ¿Cómo estudias la Biblia? Súper. Mira, mi esposa sabe esto, que a mí algo me apasiona, pero me apasiona muchísimo cuando leo la palabra, cuando estudio la palabra. Es la vida del Señor Jesús. Yo sé que claro, pues todos lo tenemos a Él en primero y así es, ¿verdad? Pero te digo algo muy particular, ¿verdad? Y no lo digo solo porque sea el Señor, ¿verdad? Porque es obvio, todo lo vamos a poner en primer lugar. Sino lo digo porque me ha pasado muchas veces una experiencia que leyendo una palabra donde Jesús está hablando o a la multitud o a sus discípulos, escuchando una canción que habla de Jesús o de la obra de Jesús o algo pasa en mi corazón. Me ha pasado más de alguna vez, donde yo le digo, Señor, si yo pudiera conocerte, si yo pudiera verte, yo me muero, ¿verdad? O sea, es como mi aspiración más grande, el sueño de mi corazón de algún día ver al Señor, ¿verdad? Ver a Jesús. O sea, son de esas cosas que quedan en tu corazón. Por lo tanto, si algo a mí me apasiona muchísimo, definitivamente son el tema de los evangelios. A mí me gustan muchísimo los evangelios, ¿verdad? Me encanta leerlos y volverlos a leer, porque está el carácter de Jesús
cómo Jesús actuaría, cómo Jesús respondería, la fe de Jesús, la forma que Jesús enseñaba incluso, ¿verdad? Porque Jesús era extraordinario maestro de la palabra, ¿verdad? Y la forma en que compartía y dejaba el mensaje. Incluso la forma en que a veces, por dejar un principio, por establecer algo del reino, en la palabra, tal vez ni cuenta se daban la gente a su alrededor, que les volaba la cabeza en un momento dado, ¿verdad? Pero el Señor tenía algo extraordinario, ¿verdad? Entonces me apasiona muchísimo el tema de los evangelios. Creo que para mí ahora como pastor de una iglesia, al estar al frente de y con nuestra familia y el que muchas de las cosas que sucedan ahora en nuestra iglesia, definitivamente el Señor ahora las lleva a través de nosotros, ¿verdad? Y las pone a través de nosotros porque nos ha puesto al frente. El tener a Jesús como modelo, como ejemplo, como en qué diría, en qué hablaría, en cómo se comportaría, en qué haría en un momento dado como por ejemplo, cómo se comportaría el Señor. Es algo que no te imaginas cómo ha traído de dirección, cómo ha traído de seguridad, cómo ha traído... son de esas cosas que te apasionan en algún momento, que te llenan. Entonces, lo leo una vez, lo leo una segunda vez, lo leo una tercera vez y en mi corazón, Dios sabe, lo sabe mi esposa, que me gusta muchísimo leer los evangelios, ¿verdad? Por la vida de Jesús, por las facetas de Jesús, por la historia de Jesús, que es lo que realmente entre toda la riqueza que encontrarás en la palabra, los evangelios para mí es algo muy que personalmente me llena mucho. Te lo digo de esa forma, no sé, me ha servido muchísimo en todo. Es tu lugar, seguro. Sí. Es ese lugar donde yo digo, Señor, ¿cómo respondiste en esto? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo hablaste tal cosa? Y aterrizarlo como el Señor lo hizo. Te voy a hacer una pregunta que tal vez sonará natural, pero quiero decirla así para poder como sacar más de eso que estás hablando. ¿Y por qué Jesús es tan importante? O sea, ¿por qué tenés a Jesús en tan alta estima? O sea, poniéndome en los pies de un no creyente, ¿va? Porque no te puedo, yo te puedo decir lo mismo de Jesús, ¿me entiendes? Sí. Pero poniéndome en los pies de alguien escéptico o que no conoce a Jesús, pues, o sea, mira, decime por qué tiene Jesús, qué le conociste o por qué lo tenés tan alta estima como para valorarlo así de que sea tan importante en tu vida a ese punto de decir, yo mi criterio lo baso en este estándar que es el... Creo que han sido experiencias puntuales que el Señor te permite vivir, donde uno sabe que fue el Señor, ¿verdad? Que te habló, que estuvo ahí. Y esas experiencias puntuales en el Señor, honestamente, te marcan, te cambian, algo pasa. Yo recuerdo que estando uno en la escuelita dominical, de niño y todo, y todos los domingos, el llamado de que cuántos niños quieren entregarle su vida a Jesús, ¿verdad? Y uno le entrega su vida a Jesús todos los domingos. Sí. ¿Verdad? Porque cada vez que ponen la película de Jesús o cada vez ¿verdad? Que el pastor dice, ahí vas. Y eso le pasa a uno de niño. Yo recuerdo que lo hice 1000 veces. Pero yo te voy a decir algo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en casa. Yo no sé si no creo que mi papá recuerde esto, la verdad. Pero es una experiencia que tengo. Yo recuerdo que estando una vez en la casa, vino a mi mente la necesidad de Jesús. Y a mi corazón. Y estaba entre niño y adolescente. Era la edad que tenía. 12, 13 años. Me recuerdo que yo dije, Señor, yo quiero realmente recibirte en mi corazón. De verdad, son de esas cosas que uno de niño no puede entender, ¿verdad? Pero ahora, pasado el tiempo, uno dice, pues tal vez, o sea, fue una revelación de Jesús en ese momento, ¿verdad? Pero simplemente en mi corazón tuve la necesidad del Señor. Y me recuerdo que fui a buscar a mi papá, porque ya era noche. Y él ya estaba acostado, porque ya iba a dormir, ya era de noche. Y le dije, papá, mira, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. De verdad, pero yo lo quiero hacer, yo quiero entregarle mi vida. Y tal vez lo agarré en curva, se sorprendió y me dijo, ¿de verdad?
Sí, pues, hagamos Entonces algo, supone mijo. entonces No, supone es que lo hiciste 1000 veces. Porque claro, te digo, seguro. uno lo hace todo el tiempo, pero esa vez fue algo. Y me dijo, mira, hagamos algo. Entonces, quiero que hagas esta oración conmigo, ¿verdad? Y yo te voy a guiar para esta oración. Y mira, yo te lo digo de esta forma. Son de esas cosas que te quedan para siempre. Yo recuerdo que yo estaba repitiendo la oración. Son de esas cosas que yo no sé, por eso te digo. Y ahorita que me decías, mira, para el que no creo, pues yo no sé si me van a creer esto, pero son de esas. Yo literalmente, y lo tengo grabado en mi mente, yo sentí literalmente que yo respiré profundo y entró algo dentro de mí, que no lo puedo explicar con palabras naturales, pero yo sentí que algo entró dentro de mí y como que me ensanchara o como que me hubiera llenado. Es una experiencia que yo viví de niño adolescente que te queda grabado en la mente. Literalmente yo tuve esa experiencia, yo sentí y supe en mi corazón que ese día yo le había entregado mi vida a Jesús. Que ese había sido el momento ya oficial Sí. donde Jesús había entrado a mi corazón. Tuviste la convicción. Y tuve la convicción de Vea. decir, este es el momento. De verdad, fue una experiencia tan extraordinaria. Y yo te voy a decir algo, desde ese momento, de verdad. Entonces el Señor se ha vuelto todo. Entonces cada cosa que pasaba en la vida, yo recuerdo que decía, mira, pedir al Señor, orá, decirle a Jesús. Entonces Jesús se volvió no el Jesús religioso, ¿verdad? O lejano, yo no sé, que en algún momento no se puede pintar. Sino el Jesús cercano que vive en tu corazón, que está en tu vida, que vive dentro. Que cuando necesitas algo se lo pedís, que cuando no sabes qué hacer le preguntás, que cuando tenés algo vas al Señor, ¿verdad? Corres al Señor y tenés esa experiencia desde ese momento. Entonces, todas las cosas, yo me recuerdo hablar con el Señor, pedirle al Señor, empezar a orar, algo empezó a pasar desde ese día. Yo recuerdo de esas experiencias que te quedan en la mente, ¿verdad? Y yo no sé, se graban en tu corazón. Yo te cuento esa. Una vez me pasó lo mismo, tuve un sueño donde yo literalmente yo estaba viendo unas fotos de unas ciudades y vi una foto de una ciudad que no conozco. Y en el sueño, como que me agarraron de acá, mira, y me metieron dentro de esa foto. Y yo aparecí caminando en una ciudad. Y era un lugar tan especial que cuando yo respiraba, yo sentía esa sensación que tuve cuando le entregué mi vida a Jesús. Sentía que algo entraba dentro de mí. Y fue una experiencia que yo dije, Señor, si tú estás aquí, Señor, yo ya no me quiero regresar. Yo me quiero quedar aquí. Me recuerdo que yo se lo dije en el sueño. Yo estaba casado y se me olvidó mi esposa, se me olvidó mis hijos, ¿verdad? Simplemente dije, Señor, yo me quiero quedar aquí. Y son esas experiencias que te acercan a Jesús. Hace unos días que por razones igual de la iglesia y mi esposa no me pudo acompañar, tuve que viajar, no me pudo por los chicos. Me recuerdo que pues llevaban a mi playlist ahí de canciones, iba escuchando, pero entre todas las que sonaron, algunas antiguas, algunas clásicas, sonó la canción de Marcos Vidal, de Cara a Cara. Y tuve una experiencia manejando una canción. Porque la empecé a escuchar y empecé a cantar y cuando decía esa parte de que yo solo quiero verte, ¿verdad? Y caer delante de ti y todo, tuve una experiencia. Y en el carro, mira, yo empecé a llorar en el carro. Porque dije, Jesús, yo quisiera eso, ¿verdad? Y de verdad que nadie me moleste porque yo he esperado este momento toda mi vida, pues. Y corrió algo dentro de mí, decía, Señor, de verdad. Entonces te digo, han habido experiencias de esas que te acercan al Señor, que te hacen conocerlo y verlo más allá de lo que puedes leer y tenés ahora la experiencia en algún momento de poder vivirlo. Y esas cosas que han pasado han marcado mi vida. Por eso yo sé que Jesús existe real y eso nos hace ahora tener convicción de predicarlo, de hablar de Él, de anunciar del Señor, de vivir para Él, de que otros lo conozcan, ¿verdad? Porque yo sé que la experiencia de Jesús te cambia la vida. Por lo tanto, yo quiero que todo el mundo lo conozca. Y ahí cuando viene ahora el llamado de, bueno, a servir, a levantar una iglesia Con y todo, más razón. yo no digo no. No voy a decir que no porque me encantaría que todo el mundo conozca Tuviera esa a experiencia. nuestro Señor, ¿verdad? Tenga esa experiencia de conocer a Jesús. Solo así se puede entender por qué alguien estaría dispuesto a renunciar a tanto. Si está tan apasionado por alguien. Ahora que estás en eso, le decía a Giovanni, los temas de salud, dinero y amor, que me gustaría abarcar. ¿Cómo manejas
el aspecto de la frustración. Porque estás diciendo, esto es lo que te mantiene, ¿me Ujú. entiendes? Es decir, tus convicciones son tan fuertes, ¿cómo solucionas el aspecto de la frustración? De que hay cosas que... Porque no nos vamos a salir de este mundo, man. O sea, este mundo está maldito, está corrompido, el sistema está hecho para que uno no prospere. ¿Cómo manejas eso? Te voy a contar una experiencia reciente de estos últimos 2-3 días. Es algo bastante cercano. Nosotros empezamos la iglesia hace un año, nos empezamos a reunir en el hotel, en un hotel en la zona 9 en la ciudad de Guatemala. Sabe Dios que entre todas las cosas que vienen en la maleta venía también el tema de creerle a Dios y la fe. Así que nos lanzamos en fe y dijimos, pues nos vamos a ir a un hotel nacional. Que Dios lo aprove. Quiero ser muy honesto, la iglesia ha iniciado y nosotros para la iglesia como tal no hemos recibido ningún tipo de ayuda, aporte o algo de nada y de nadie. Completa dependencia de Dios. De Dios al 100%, ¿verdad? Creyendo que Dios se va a proveer, que Dios va a hacer las cosas. Y decidimos rentar los domingos entonces un salón en el hotel de la zona 9. Y Dios ha provisto. Hay algunas cosas que quisimos poner como principio. ¿Verdad? Yo le dije a mi esposa, mira, la iglesia va a iniciar dando, no va a iniciar pidiendo, vamos a iniciar dando. Y decidimos hacer algunas locuras que yo te cuento acá. Por ejemplo, cuando hicimos la primera reunión y recibimos todas las ofrendas, lo que la gente trajo para darle al Señor esa primera reunión, el 10 de octubre del 2021, lo tomamos todo y lo entregamos como una primicia. Y no vamos a tomar nada de aquí porque Dios se había provisto y esa primera reunión ya estaba pagada. Dios había traído provisión. Fue algo extraordinario. Luego decidimos el siguiente domingo. Y yo le dije a mi esposa, mira, de todo lo que la iglesia traiga como ofrenda, vamos a tomar el diezmo. Y vamos a darle y la iglesia, o sea, nosotros como familia, como matrimonio, diezmamos. Pero ahora vamos a llevar este principio a la iglesia. Y la iglesia como organización también va a diezmar. Lo hicimos desde el primer mes, hasta la fecha lo hemos hecho. Y tomamos los diezmos y dijimos, Señor, queremos pelear esa bendición porque tu palabra dice que las ventanas de los cielos se abrirán. Y literalmente hemos visto que así es, ¿verdad? Literalmente hemos visto que así es. Se han abierto, o sea, el Señor ha provisto, se ha cubierto todo. El Señor ha sido fiel. Pero hace unos días nos dijeron, ya no pueden seguir en el hotel. Nos hicieron un despido olímpico, ¿verdad? Y nos dijeron, ya no pueden continuar. Con poco tiempo, no sabíamos, como decimos en buen guatemalteco, nos agarraron en curva. Y de pronto... Y empezar a buscar un lugar, no encontrábamos, y encontramos un lugar. El lugar necesitaba la renta prácticamente era el doble de lo que estábamos pagando en el hotel, porque ahora era un lugar fijo que no era solo de domingo, sino es un lugar de todo el mes. Se sienta uno en lo humano y hace cuenta, si se da cuenta que no alcanza. Y uno dice, yo no creo que pueda pagar. Y entonces empieza, pero del Señor es la obra y estamos creyendo, así que tenemos que tener fe, tenemos que creer, tenemos que hacer las cosas por convicción, por fe. Y entonces dijimos, bueno, esto es algo que nos vamos a lanzar. Y le creímos al Señor y dijimos, bueno, hagámoslo, tomémoslo. Y por fe dijimos que sí. Y ahora te voy a decir algo, es la parte que decís, uno al final vive en este mundo. No dormí una noche completa. Porque dije, ¿cómo voy a hacer ahora para pagar este lugar? Porque literalmente lo que percibimos de ingresos no cubre la renta. No la cubre. Ahora necesitamos... ¿Qué hago en este momento? Y no dormí una noche. Se sale uno... Te pasan, son las etapas humanas que vivís, ¿verdad? O sea, a veces se sale uno de la fe, de la dimensión, de todas esas cosas. Y entra uno en lo humano, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña a no afanarnos. O sea, honestamente no deberíamos preocuparnos. Esa es la realidad. Pero es más fácil leerlo que vivirlo. Exactamente. Pero en lo humano te preocupas y te cuento, me preocupé. Me afligí, me estresé, no dormí toda una noche. O sea que los pastores se preocupan. Más de lo que te imaginas. Uno pasa momentos así. No, me afligí. Yo dije, Señor, qué locura hice. ¿Y si no nos alcanza? Y uno firma un contrato. ¿Y ahora qué hago? ¿Y de dónde saco la plata si pasa? Porque al final, mira... Puedes tener 1000 voluntarios, pero a la hora de rajar ocote, sos vos el que firmas el contrato. Finalmente a uno le toca.
A uno le toca dar la cara en todo y el responsable sería yo, si ni modo, Sí. es que así es. Entonces me entró un poco la preocupación. Al otro día le digo a mi esposa, amor, no duermo, me duele la cabeza, estoy preocupado, ¿Y si hicimos una locura? ¿Y si no teníamos que haber firmado ese contrato? ¿Y si no teníamos que haber tomado ese lugar? ¿Y si mejor nos hubiéramos quedado en un lugar no sé dónde? Y empiezan todas las crisis. Eso fue antier. O sea, eso es reciente. De esas cosas que uno dice, Señor, ¿qué hice? Y empezás a tener un montón de cosas, de verdad. Y uno dice, ¿y si solo comprometía a la iglesia en algo? Y de pronto no era, y no sé. Mira, son de esas primeras cosas que el Señor ya te empieza a poner en tu propio proceso, de esas pequeñas pruebas. Que quizás en este momento, obviamente, cada uno está viviendo su temporada. Así como quizás para vos, otros en es esto, como... En esto hay muchos otros pasando en Claro. diferentes circunstancias la misma. O quizás para otros sería, pues, ¿para qué te estás preocupando? Porque han tenido un recorrido donde quizás no es el momento que estoy. Pero para nosotros en este momento, es una situación que te ponía esa parte. Entonces viene de nuevo el recordar, el volver, el recordarte de tus principios, el recordarte de esas cosas en las que has creído, en recordarte que todo ha sido por fe, en recordarte que has visto la mano de Dios en todo. Mira, de verdad, nosotros cuando decidimos venirnos y obedecer el llamado del Señor más bien, ¿verdad? Para estar ahora en el lugar que estamos. Yo le dije a mi esposa, mira, vámonos, vamos, pero nos vamos de una vez con todo. Mira, un pastor, yo aprecio mucho porque es un pastor amigo, pero finalmente, como decir, pasamos nuestras cosas, ¿verdad? Me dijo, mira, ¿y ahora que te vas a ir y vas a vender tu casita aquí en San Marcos? La verdad sí le dije, porque nosotros estamos decididos que nos vamos, nos vamos. O sea, porque si no, no es decisión, ¿verdad? Si estoy allá y estoy aquí, no la estoy tomando. Y me dijo, no la vendas, hombre. Es que te quede algo. Andate en fe, pero... Mira, ¿y si pasa algo? Y tenés que regresar. Me dijo un pastor. ¿Y si pasara algo que vos no sabes y tenés que regresar? Pues ahí está tu casita, no la vendas, que no sé qué. Mira, yo lo escuché y yo dije, Señor, ¿quién está hablando aquí realmente? Porque de pronto me quiso como poner en... o sea, honestamente suena un buen consejo. Sí, de hecho es un buen consejo, ¿verdad? Siempre de que no te vayas de una vez. Un respaldo, como una seguridad. Sí, de que no te vayas de una vez, de que pues... ¿Cobras sentido eso en tus propias fuerzas? Claro. Pero después dije, no, Señor, si tú nos has llamado, yo no creo que me llamaste para tener, pues sí, un pie allá, pero siempre algo aquí por aquello de que tu palabra no se cumple. Entonces aquí tengo un respaldo humano. Yo dije, Señor, no es así. Yo te creo, así que nos vamos a ir. Y dijimos, vendamos la casa, la vendimos, vendamos la cosa, lo dejamos todo. Ahora que nosotros vamos a San Marcos cuando visitamos la iglesia, la familia, no tenemos, sí, no tenemos a dónde llegar porque no tenemos casa ya. Literalmente lo dejamos todo. Entonces, quemar todos los barcos, ¿no? Eso, quemar los barcos y tomar la decisión porque el Señor te ha llamado y creerle al Señor. Y yo pude ver y pudimos ver con nuestra familia que esas decisiones de fe que tomamos muy fuertes, en ese cambio, el Señor las respaldó y el Señor ha sido bien. Entonces, al pasar el tiempo me decía mi esposa, mira, pero ¿por qué nos aflige? Si hemos visto a Dios hacer los milagros, si hemos visto a Dios respaldar, si hemos visto a Dios moverse, si hemos visto a Dios manifestarse, ¿cuál es la preocupación del día de hoy? Mira, y te saca de nuevo de la parte humana y te regresa otra vez al reino y a la palabra y decir, es verdad, ¿por qué me preocupo, Señor? Voy a doblar mis rodillas, voy a orar, voy a creer que Dios va a hacer las cosas. Mira, te digo algo, este domingo que pasó fue el primer domingo que nos reunimos en ese lugar que nos entregaron apenas el sábado. La gente estaba feliz, Dios hizo un milagro extraordinario. Un domingo fue necesario para cubrir la renta del primer mes. O sea, y empiezo a ver ahora que Dios en verdad cumple su palabra y es bueno y fiel. Y más allá de tus expectativas o tus mismas preocupaciones. Sí. Porque, y te hacía esa pregunta, mira, y los pastores se preocupan porque... Y gracias por ser vulnerable, man. Por abrir tu corazón y contar estas interioridades, estas intimidades. Porque muchas veces uno... ¿Y qué pasa cuando te tenés que subir a predicar y vas dudando? Sí. Ayer cubriste la parte económica de salud, dinero y amor. En el aspecto de la solvencia, men. Porque uno pudiera decir, es que los ministros aquí
O sea, ¿cómo lidias con el pecado? ¿Cómo? Ya pregunté sobre las frustraciones y creo yo que volver a la palabra, ¿verdad? Pero a la hora de... Porque ahí este hermano podría haberse visto como la tentación, vamos. Sí. ¿Cómo enfrentas el desierto y cómo enfrentas a la serpiente y cómo enfrentas el que ya pecaste? ¿Cómo solucionas eso? Wow, esa es una pregunta bien interesante porque la realidad es de que Porque los pastores pecan, nuestra parte humana o no es pecan. que pecamos y quién sabe cuántas formas a veces ni cuenta nos damos, tal vez cuando ofendemos a Dios, ¿verdad? Y cuando hacemos cosas que, por ejemplo, en cosas digamos tan como cualquier pecado, que a veces la palabra pecado es tan fuerte, ¿verdad? Que uno piensa lo peor. Pero honestamente, con tu falta de fe también estás pecando en algún momento. Porque yo creo Dios te dice algo, te habla, te ha mostrado tu respaldo, y de pronto uno a veces peca de incrédulo, ¿verdad? De pensar que Dios no va a hacer algo. O sea que pecamos definitivamente. Le fallamos a Dios muchas veces. No queremos, obviamente uno no se levanta pensando en que va a fallar al Señor. Pero en momentos, en esa parte, en esa lucha humana en la que te encontrás, uno le falla al Señor, uno peca, uno le da la espalda a Dios en momentos que no debiera, nunca debiera hacerlo, pero honestamente nos pasa. Ahora, ¿qué hace uno? ¿Cómo soluciona uno el tema del pecado? Honestamente, mira, yo creo que cuando el Señor dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, primero hay dos cosas muy puntuales ahí. Primero, el saber que estás en un lugar, o sea, saber en dónde estás, ¿verdad? Estás en el mundo. Aunque no es tu origen y no perteneces ahí y no te vas a quedar ahí, pero porque en realidad dependes del cielo. Pero estás en el mundo. Y eso es algo que creo que el Señor nos puso para traer en nuestro corazón esa parte de reconocer siempre lo que estás diciendo ahorita. Es que pecamos, es que fallamos, es que estamos propensos a esas cosas que humanamente en algún momento uno vive. Te voy a decir personalmente qué pasa. Yo trato de no llevar mi mente, de no creerme lo que no soy, de no pararme donde no estoy, de no imaginarme cosas que están en este momento, cualquier cosa. De no vivir de ilusiones, sino realmente de convicciones y de fe, ¿verdad? Que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque uno ilusionado o cualquier otra cosa creyendo que como es pastor, a veces hasta puede uno terminar justificando su pecado. Creyendo que las cosas que hiciste, bueno, como sos pastor, le encontrás la forma, la puedes solucionar. Podés maquillarla de cierta manera. Podés pensar que tal vez tus pecados, que no necesitas pedir perdón, que no necesitas humillarte, que no necesitas volver al Señor, porque sos pastor, porque tienes una posición, porque ahora estás, porque como que tuvieras un grado que te saca de los demás y ahora vos estás exento de pedir perdón, por ejemplo, ¿verdad? Y que, adiós, el tiempo... Tenés fiado. El tiempo lo cura, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, pues ya el Señor se olvida y no necesitas esas cosas. La verdad es de que creo que lo he aprendido en casa, honestamente, a tener siempre calibrado el corazón. Yo nunca vi a mi papá o a mi mamá creerse lo que no eran. Pararse en situaciones en las que no. Yo siempre, en momentos críticos, los vi sentarse y decir, bueno, muchacha, estamos pasando un momento difícil. Los he visto llorar. Los he visto preocuparse. Los he visto no dormir en momentos dados. Cuando uno pasa esas situaciones. He visto esas cosas que tal vez la gente de afuera nunca ha visto o nunca va a ver, ¿verdad? No porque ellos no se pueden mostrar afuera, sino porque honestamente uno debe de cuidar lo que el Señor te ha dado y a veces tienes que ser cuidadoso en esas cosas. ¿Por qué? O sea, es que de verdad ser llamado conlleva un rigor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantenerlo, güey? ¿Por qué tendríamos que mantener un estándar más alto? Yo te digo, mira, en algún momento las cosas se hacen por amor a la gente, por amor a Dios. Sí. No hay necesidad a veces de
de que tus cargas uno las ponga sobre la gente, ¿verdad? Ok. Porque la palabra te enseña que las cargas las tienes que poner delante del Señor. Mm. Entonces, hay veces que que esas cosas son tan íntimas. Y no es que uno no pueda ser vulnerable frente a las personas, porque claro que somos vulnerables, somos personas, la gente se ha dado cuenta, Pero no es de el nuestros mensaje errores, que de tenés nuestras que faltas. comunicar. pero no tenés que exactamente mostrar todo el tiempo tu parte humana y traer sobre la gente las cargas o las responsabilidades, sino siempre tenés que tener una palabra de fe, de esperanza, tenés que tener una palabra de Dios para las personas. Pero cuando te toca pasar momentos difíciles, a veces predicarse a uno mismo es complejo, ¿verdad? Pero Sí, yo he eso visto está esas bueno. cosas, las he visto en algún momento. He visto en casa, he visto en una reunión, he visto en la mesa, en la comida, en la sala, esos momentos duros, esos momentos difíciles. Entonces eso creo yo, eso que he visto en nuestros padres, creo que nos ha enseñado a tener nuestro corazón calibrado. Ujú. Yo nunca he escuchado a mi papá, mira vos, ya ustedes son pastores, aprovechen tal cosa, o ustedes son tal cosa, o aquí o allá, nunca lo he escuchado decir algo así. Al contrario, siempre hemos sido transparentes, ¿verdad? Siempre hemos sido sinceros y cuando ¿Crees que pasamos momentos ¿crees que eso difíciles. te ha guardado de pecar? Entonces, eso no solo nos ha guardado, sino nos ayuda a reconocer cuando pecamos. Mm. Porque yo no tengo ningún problema, por ejemplo, decirle a mi esposa, mira, le fallé a Dios en esto. O estoy teniendo tales pensamientos. Me está pasando tal cosa. ¿Rendís cuentas? No tengo ningún problema, porque lo viví en casa, todo el tiempo. De abrir nuestro corazón cuando hay que abrir, de no creerme que como soy pastor, o como estoy en tal posición, o como estoy a la vista de la gente, pues soy una super persona y entonces cero errores, impecable. No. La gente nos ha visto en nuestras victorias y en nuestros triunfos, pero también nos ha visto cometer errores. Una vez pasó una experiencia en la iglesia, de esas experiencias que te marcan también. Pero llegó una vez un profeta a la iglesia, profeta Kevin Leal, no sé si lo conoces o lo ubicas. Pero él estaba ministrando un momento y nos pasó a mi hermano, a mí y a otros pastores de jóvenes que en ese momento nos pasó adelante. Y entonces empezó a ministrarnos y decir, ustedes son pastores para este tiempo, Dios los va a usar. Y empezó a ministrar. Pero después dijo a la iglesia, miren, ustedes tienen pastores jóvenes aquí y ellos van a cometer errores. Y quiero que hagan una declaración. Y entonces puso a la iglesia a repetir. Y la iglesia empezó a repetir, pastores, cuando cometan errores, los vamos a apoyar. Cuando algo no salga bien, empezó a plantear de esa manera. Pero mira, esas no son de esas ministraciones comunes, ¿verdad? Mm. Donde, pues, que también son extraordinarias, ¿verdad? Donde se te coloca, donde se te pone en una posición de vas a hacer, vas a lograr y esas cosas. Si no son de esas administraciones donde se te pone frente a la gente como el que va a cometer errores, como el que alguna vez no la va a hacer bien, como el que alguna vez se te pone frente a la gente de esa forma. Pero qué extraordinario. Yo agradezco esas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos ha ayudado a reconocer que le fallamos al Señor. A derramar nuestra lágrima. Yo lo he hecho muchas veces. Ahora lo hago en casa, ahora lo hago con mi esposa y cuando es necesario lo hacemos otra vez con mis padres, los buscamos y les decimos, mira, yo le he fallado al Señor. Yo creo que estoy pensando mal, algo. Mira, corregime o decime porque yo siento que esto está, O sea, que estoy sí, mal. Sí, ¿verdad? buscas ayuda también. Lo hemos buscado muchas veces. Cada vez yo trato de no guardarme esas cosas en el corazón, de no dejarlas ahí o no dejar que pasen en el tiempo y que crea que porque soy pastor no necesito arrepentirme, no necesito pedir perdón, no necesito reconocer mis errores. Claro que lo hemos hecho muchas veces y lo hacemos siempre. De hecho, es una práctica que hay en nuestro corazón. Entonces entendemos que, pues no, esa es la parte que sufrimos es porque estamos en el mundo. Pero cuando uno entiende que no es del mundo, ahí es donde uno se acuerda que uno puede pedir perdón, que uno puede reconciliarse, que Dios es fiel y justo para perdonarte, que Él te puede levantar, que Él te restaura en un momento de debilidad. Obviamente, esa es la parte, digamos, que uno entiende, ¿verdad? Del Señor. Obviamente uno no se levanta pensando en fallarle a Dios, ¿verdad? En decir, hoy quiero fallarle al Señor. Uno no se levanta con eso, ¿verdad? Queremos agradar a Dios todo el tiempo y hacer las cosas bien. Ese es el sentido de nuestro corazón. Pero también Dios, creo, ha puesto en nuestro corazón y nosotros hemos dispuesto a reconocer cuando le fallamos. Y hablando del corazón, ya para... Este es de la parte de salud, dinero y amor. El del corazón, del amor. ¿Cuáles son los principios que te han formado en el amor? Familiar, personal.
y ahora en tu hogar. Tu esposa es una gran persona. Tu esposa es un ángel, es un pan de Dios. Ujú. Y yo los miro a ustedes y los admiro mucho porque tienen una relación muy linda. ¿Cómo manejas ese tema y qué principios te mantienen? ¿Qué principios te dirigen en el amor? Yo creo que esa ha sido una experiencia de mucha formación. Uno en la vida se tiene que formar en todo. A la conclusión que uno tiene que ser formado en todo, ¿verdad? Al final, la Biblia habla del ejercicio de la fe, ¿verdad? En algún momento, o sea, al final de cuentas, tenés que practicarlo, tenés que vivirlo. Cuando también se habla de alcanzar la perfección, es porque estás en un proceso de que las cosas... Al final de cuentas, tenés que saber esa parte, que estás en medio de un proceso. El amor definitivamente también lo es. Porque uno no lo descubre desde la perspectiva que lo debiera, sino uno lo descubre desde su perspectiva humana en su adolescencia. Yo recuerdo que con mi esposa nos conocimos cuando éramos adolescentes, teníamos 16 años. Y pasados unos meses, se prendió la... Ya estabas colgado. Se prendió la chispita de... esa parte adolescente que uno no entiende, ¿verdad? Simplemente te vas de cabeza porque te gusta alguien, ¿verdad? Y ya, sentís esa conexión y te empezás a enamorar. Pero no lo entendés, ni siquiera has profundizado en la dimensión de lo que es verdaderamente el amor, ¿verdad? Simplemente estás cediendo a tus emociones y a tus sentimientos, ¿verdad? Okay. Es lo primero que surge y eso nos pasó a nosotros. Pero en el camino tenés empezás a tener muchas cosas, ¿verdad? Que te pasan porque el adolescente, hablando del amor matrimonial, está realmente listo para amar como se debe amar ya a un nivel matrimonial o familiar. Honestamente, no. La verdad, no. Uno está en el proceso de formarse. No estamos ni listos para salir a la calle solos. No estamos listos. Esa es la realidad. Entonces no estamos listos. Ahí es donde vienen las dudas, las frustraciones, los errores, las malas decisiones. Ahí es donde... ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes caen ante sus pasiones, ante sus emociones, ante sus sentimientos. Ceden ante eso. Porque no han descubierto lo que realmente es el amor, ¿verdad? Por eso yo creo que hablarles a los jóvenes de Jesús es muy importante. Porque uno empieza a descubrir lo que es verdaderamente el amor cuando uno conoce a Jesús. Porque uno se da cuenta que Jesús nos amó sin que nosotros hiciéramos nada, ¿verdad? Al contrario, le dimos la espalda y aún así nos amó, ¿verdad? Y se entregó por nosotros y dejó su trono y su nombre y su gloria y se hizo como un humano, como nosotros, un ser humano, y es una expresión de amor extraordinaria. La vara es altísima, ¿verdad? Es muy alta realmente. Por eso es que cuando después Pablo nos pide a los hombres amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, es un nivel de amor. Solo ahí hay una dimensión de entendimiento grandísima. Es una cosa que va más allá. Porque ¿qué significa amar como Jesús? Claro. Es la cosa. Va más allá de los besos y los abrazos, honestamente. Es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo uno vive esa parte? Yo recuerdo que llegó el momento. El Señor me permitió y al final son de esas cosas que nuestros padres y mi papá nos empujó en una temprana edad, ¿verdad? Pero había necesidad de un pastor de jóvenes en el año 2012 cuando yo tenía 21 años. Y digo, bueno, no hay, así que dale. Ya hace rato que si tuviste 21 años, ¿no? Sí, entonces me digo, entrale. Vos vas a ser el pastor de jóvenes. Yo estaba en el último año de la universidad. Y pues muchas cosas todavía, honestamente, a los 21 años todavía estás saliendo de la adolescencia. Estás en esa etapa, no estás al 100% ya. Tal vez tenés mayoría de edad, pero eso no quiere decir que ya tengas madurez, que son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y yo decía, Señor, 21 años. Pero no te imaginas cómo me sirvió ese tiempo porque yo entonces asumí el reto de ser el pastor de jóvenes a mis 21 años. 60 grupos de jóvenes había en ese momento. Y cuando hacíamos reuniones de jóvenes, cada grupo mínimo tenía 10 personas. Entonces los servicios de jóvenes era... Y yo no tenía la experiencia todavía de liderar ya como... Esa cantidad o esa responsabilidad. Nos tocó una cosa, mira, pero fue para mí algo extraordinario. Entonces me iba a acelerar.
Eso trajo a mi corazón mucha... Yo agradezco ese tiempo, ¿verdad? Porque me sirvió para madurar muchas cosas en la vida. Al final, la responsabilidad de estar al frente, de ser el pastor de los jóvenes, me sirvió para madurar muchas cosas. Y entre todas las cosas, uno fue, ¿qué quería yo en la vida? ¿A dónde iba a llegar? Porque te voy a ser honesto. O sea, sí, pastor de jóvenes, sí, ya el hijo del pastor, lo que querrás. Pero yo luchaba en mi corazón con mis emociones, con mis sentimientos, con mis pasiones. Uno lucha con eso, esa es la realidad. Uno tiene esas batallas. No dejas de tener tu corazoncito. Uno tiene esas cosas y yo luchaba con eso. Cuando llegó el momento que dije, no, pues, me voy a trazar qué quiero en la vida. O sea, ¿a dónde realmente me va a llevar esto? Entonces ahí fue donde vino en mi corazón decir, no, yo me quiero casar. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo no quiero caer o ceder ante mis emociones y mis pasiones, sino quiero realmente conocer lo que significa el verdadero amor. Ese amor que la Biblia habla. Ese amor especial. Yo le digo a los jóvenes, miren ustedes, uno tiene que darse la oportunidad de verdaderamente enamorarse y amar. Yo cuando se los comparto les digo, miren, de verdad, no seamos pasionales y carnales solamente, sino profundicemos en lo que verdaderamente es el amor y dense la oportunidad de amar, de conquistar, de que les cueste, pues, porque hoy nuestros chavos lo quieren todo fácil, honestamente. Lo quieren todo rápido. O sea, sucumbimos ante nuestra pasión. Y no queremos pasar el camino de lo que realmente significa enamorarse. Hoy se está quedando atrás de esos conceptos de conquistar, ¿verdad? De que te cueste, sí o no. Ya no lo ves como una conquista a realizar, claro, como una aventura a tener, como un proyecto de vida, sino que es solo una mera... O sea, es algo más que te pasa. Se ha desvalorizado mucho. Sí, le quitas el valor y perdes. Entonces okay. Por eso es que muchas familias, matrimonios, lo que no están basados en lo que verdaderamente es el amor. ¿Por qué no les costó decir vos? La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Sí. Y desde ese punto de vista, y que de las cosas que prevalecen, ¿verdad? El amor es una de ellas. Y que si sabemos hacer 1000 cosas en la vida, pero no amamos, no somos nada. De nada nos sirve, dice la Biblia. Lo que querrás, ¿verdad? O sea, el amor es la esencia de todo, honestamente. De hecho, nosotros somos salvos porque alguien nos amó, honestamente. O sea, nuestra salvación, nuestra fe, lo que vivimos el día de hoy, tiene su origen en que Jesús nos amó, ¿verdad? O sea, el amor es la base de la fe que vivimos hoy, del evangelio el día de hoy, del reino de Dios, de la salud. O sea, el origen está en el amor, porque si Jesús no nos hubiese amado, si Dios no nos hubiese amado, no estaríamos, vos y yo no estaríamos grabando esto, seguro, ¿verdad? No podríamos decir, ¿por qué? Porque todo está en eso. Entonces, creo que profundizar sería perder en esa el parte, norte, ¿no? ¿sí? Sería perder la razón, el objetivo de las cosas por las cuales vivimos, trabajamos. Es la esencia, es lo que le da soporte a todas las cosas. Entonces, yo recuerdo que dije, no, yo quiero hacer las cosas bien, yo me quiero casar a tal edad, quiero esto, quiero tal cosa. Hiciste planes. Y lo planifiqué. El amor se planifica. Lo planifiqué, exactamente. Yo creo que sí. Porque sí, y ahorita como lo acabas de decir, ¿verdad? Vos sabés que el nacimiento o la venida de Jesús fue anunciado con cientos de años de anticipación. Los profetas en el Antiguo Testamento lo vieron. Está bueno. O sea, ellos anunciaron que de tal manera Dios habría de amar al mundo y enviaría a su Hijo Jesús a nacer en la tierra. El plan eterno era ese, ¿verdad? Entonces, no es cierto que el amor yo debo visualizarlo, o sea, si te das cuenta, entonces no es necesariamente un sentimiento, una emoción. El amor, honestamente, es una decisión. El amor, honestamente, es algo que planificas. El amor es ese tipo de cosas, es algo que decidís, ¿verdad? No necesariamente que sentís. Que lo expresás con tus sentimientos o con tus emociones es otra cosa. Pero no necesariamente es algo que sentís, sino es algo que decidís, ¿verdad? Y esa es la parte que yo dije, Señor, yo lo quiero. Yo quiero caer en eso. Entonces caímos en decir, bueno, yo quiero eso, quiero algún día casarme, Y eso lo arregló todo. Eso nos ayudó muchísimo. Entonces, yo recuerdo el momento que ahora, ya no como el adolescente que siente algo, que se enamora, que está loco, que no tiene ni idea de nada en la vida. No, yo recuerdo el momento que ahora a mi esposa hoy, ¿verdad?
le dije, bueno, ¿quieres ser mi novia? Pero mis planes eran estos. Y luego cuando me comprometí con ella, y cuando hablé con sus padres, y cuando nos casamos, y Todo fue cuando conforme todas a las un cosas que plan se fueron bien haciendo. hecho, bien madurado, bien pensado. Entonces yo te digo algo. Yo le doy gracias a Dios ahora, porque yo te puedo decir que si nos amamos es porque decidimos amarnos, ¿verdad? Hemos pasado momentos difíciles, los hemos pasado. Hemos pasado momentos de crisis, los hemos pasado. Una de esas, por ejemplo, fue que a mi esposa y a mí nos diagnosticaron que no íbamos a poder tener hijos, por ejemplo. Esa fue una de las cosas. Nosotros hicimos 2, 3, 4 pruebas de embarazo. Y para mí era muy duro ver a mi esposa cuando ella abría ese papel y decía negativo. Con la ilusión de querer tener hijos. Con la ilusión de querer tener una familia. Y luego cuando después de ver las pruebas y ver que ella no estaba embarazada. Ir entonces a los médicos y recibir un diagnóstico que te dicen, mire, usted tiene un problema. No creo que pueda tener hijos. Si puede, tal vez uno. Pero va a ser el único, o va a tener que pasar un proceso. ¿Cómo soportas esos momentos? ¿Cómo aguantas si no estás basado en verdadero amor? Si no de verdad te amas, ¿verdad? Si no de verdad nos amamos. Si no es verdadero amor, a la primera nos vamos y decir, bueno, no funcionó. Pero estás ahí, pero estás dispuesto a llevar esos momentos porque de verdad amas. Y Dios, y entonces producto de ese amor, eso te une más, eso te conecta, eso. Y uno entonces entra a una dimensión con Dios, entra a una dimensión de fe y uno le cree al Señor. Para Dios nos ha bendecido. Tuvimos a nuestro primer hijo, el Señor nos regaló a nuestra hija el año pasado, en el mes de abril. 9 meses va a cumplir ahora. Y el Señor nos ha permitido tener una familia. Pero ¿qué te sostiene en esos momentos difíciles? Sino que realmente nos amamos, pues que decidimos amarnos, ¿verdad? Que ese compromiso que hicimos no fue realmente solo emocional o sentimental, sino de una verdadera decisión y convicción. Entonces, lo que inicia bien se mantiene. Sí. Decidimos hacerlo de esa forma. Y Dios ha sido el centro de todo y hemos puesto al Señor en medio de todo. Y entonces eso nos ha permitido, gracias a Dios, disfrutar de una buena familia, disfrutar de un buen matrimonio, disfrutar y sobrellevar y superar las cosas que tocan cuando han tocado vivirlas y superarlas, como cualquier matrimonio le toca pasar, como cualquier familia, ¿verdad? Pero es lo que nos ha tocado vivir. Entonces, y es nuestra misma relación con el Señor. Al final amamos a Dios también. Entonces, de hecho, amamos a Dios en primer lugar y luego nos amamos a nosotros, ¿verdad? Porque de hecho el amor que nos tenemos como matrimonio tiene su origen en el amor de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Entonces al final uno se da cuenta que todo lo que uno hace es por amor. Hay que tus sentimientos y que tus pasiones. Porque por sentimientos o por pasiones fuera. A la primera uno se va. ¿Verdad? Mira, porque todos pasamos momentos duros. Y creo que cobra mucho sentido entonces los frutos de tu trabajo, de tu ministerio, de tu vida. Porque para ir cerrando en el aspecto y finalmente entrarle a lo que estás viviendo ahorita, te lanzas en plena crisis mundial a emprender lo que ahora es gratitud en la zona 10 de la capital, a tener un bebé en medio de todo eso, construir tu familia, tu hogar, tu casa. Ahora que estás ahí, estás en esto que ya Dios te habló allá en el pasado, ahora ya lo estás viendo. Los milagros que pediste los tenés en la mesa. De los principios del legado de tus papás de tantos años de ministerio. Ahora que tenés una hija, un hijo, una esposa, ¿cuáles son los principios que estás poniendo en práctica ahorita? Como papá, como pastor, como amigo, como esposo, y que querés heredar, que querés practicar con tus hijos espirituales en la iglesia y con tus hijos naturales en la casa.
Si quieres empiezo hablando de la casa, por ejemplo. Una de las cosas que uno ahora hace porque lo vio es el deseo de ser un buen ejemplo. La verdad es de que mi papá nos predicaba en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa vivía, ¿verdad? No nos predicaba, él vivía. Entonces su vida, su ejemplo, es lo que te forma. Porque entonces uno de niño, aunque no lo entienda, pero se da cuenta que hay congruencia en lo que predicas y en lo que vivís. Independientemente de lo que la gente opine o diga desde afuera, seguro, porque la gente no te conoce, no vive en tu casa, no sabe las cosas por dentro. Pero nosotros que lo vimos por dentro, vimos a nuestros padres, los vimos ser un ejemplo, un verdadero ejemplo en las cosas que hacían. En que esa palabra de fe que él predica y grita en algún momento, esas cosas que dice, cuando lo vivíamos a nivel de familia también se vivía. Entonces yo deseo en mi corazón ser un buen ejemplo ahora para mis hijos y para la iglesia. Realmente ser un ejemplo. Y nos hemos esforzado porque la iglesia nos conozca naturalmente, que nos conozca como somos, ¿verdad? Que si bien es cierto, somos pastores o sus pastores, pero somos cercanos, estamos con ellos, o sea, que ellos puedan ver nuestra vida y nuestra forma de vivir. No hemos tenido problemas con eso. Hace unos días tuvimos una reunión que hicimos en casa, un discipulado, y dijimos, pues vengan todos a la casa. Y llegaron un grupo de discípulos en la iglesia, ¿verdad? Y estuvieron en la casa y no tenemos ningún problema en que la gente nos vea, en que la gente conozca, en que la gente sepa por qué. Porque sabemos el poder que tiene el ejemplo, ¿verdad? Okay. Por lo tanto, si algo queremos dejar en nuestros hijos o personalmente, yo creo mi esposa igual, ¿verdad? Nosotros como padres queremos dejar en ellos es que ellos vean en nosotros un ejemplo, vean un buen ejemplo. Que claro, cuando hay que hablar uno habla, cuando hay que corregir con las palabras uno lo hace, ¿verdad? Pero que ellos puedan ver que realmente vivimos esas cosas, que nos esforzamos por vivir y que cuando algo no sale, pues lo corregimos. Cuando algo se va por donde no tenía que ir, pues somos capaces de arrepentirnos y de tomar el camino que Dios quiere, ¿verdad? Entonces creo que dejar un ejemplo es algo para nosotros, porque eso fue lo que nos dejaron, ¿verdad? Y ahora queremos trasladarlo a la siguiente generación, tanto a nuestra casa como a nuestra iglesia. El convertirnos en un ejemplo para la gente, ¿verdad? En esa cercanía realmente. Es es algo que queremos dejar. Definitivamente algo que ha marcado mucho mi corazón en este tiempo y que nos ha dado una directriz de saber qué hacer ahora que estamos, digamos, en nuestro propio ministerio, es el tener una visión. El tema de las visiones es algo extraordinario porque eso lo aprendimos también en casa. El que uno se mueva porque tiene una visión, ¿verdad? Porque uno sabe a dónde va. En el camino y en cualquier cosa en la vida uno va a encontrar 1000 oportunidades, 1000 formas, 1000 desvíos, 1000 salidas para irse para otro lado. Pero caminar en una visión, tener una visión. No necesariamente tienen que ser malas, pues pueden ser buenas. Pueden ser buenas, honestamente. Uh-huh. Pero tener tu visión y saber a dónde el Señor te está llevando y caminar en la visión y esforzarte en la visión, enfocarte exactamente. Es algo que aprendimos, es algo que queremos dejar. A mí, mira, algo nos pasó estos días, ¿verdad? De esas experiencias, yo se lo contaba a mi esposa y le decía, yo ya le empiezo a dar gracias a Dios por eso. Porque nosotros en la iglesia cuando arrancamos dijimos, empecemos a dejar una visión. Entonces cuando iniciamos trasladando, trajimos la visión e instalamos esa visión y empezamos a desarrollarla. Entonces, las primeras cosas que hicimos en la iglesia fue empezar a orar, por ejemplo. Porque nuestra iglesia tiene una visión de oración, ¿verdad? Y lo primero que dijimos, bueno, pues enseñemos a orar y hablemos sobre la oración y oremos, ¿verdad? Ese es el punto. Nosotros llevamos más de un año que realizamos la casa de oración que la hacemos de forma virtual aquí, ¿verdad? Porque no teníamos un lugar, ahora tenemos un lugar y la vamos a abrir ahora también de forma física, ¿verdad? Pero abrimos la casa de oración pensando en que definitivamente queremos enseñar a la gente a orar. La gente está aprendiendo a orar y ahora dice, bueno, es que pastor, yo le pedí a Dios, estoy orando, le estoy pidiendo y con tener su relación con el Señor.
empezamos a consolidar la fe de la gente, a disipularlos, a llevarlos por eso, porque esa es la visión que traemos, ¿verdad? De ganar, de consolidarlos, de formarlos en discípulos, de levantar líderes. Y esa es la visión. Entonces hay 1000 cosas que yo puedo hacer como iglesia, sí. Eventos, actividades, lo que querrás. Uno puede hacer muchas cosas. Pero me pregunto realmente si eso va de acuerdo a la visión o no va. Y si no va de acuerdo a la visión, ¿lo debería hacer o no lo debería hacer? Entonces hemos tratado de esforzarnos en caminar de acuerdo a la visión y dejar entonces la visión en la iglesia. Entonces hace unos días, o este domingo que pasó, más bien dicho, en la iglesia, nosotros les dijimos, yo les decía a los hermanos, el día que nos movamos, y no teníamos dónde, que nos vamos de aquí del hotel, hermanos, oremos, les digo, porque tenemos que buscar un lugar aquí entre la zona 10, entre la zona 14, entre la zona 9, entre la zona 3, entre ese sector donde está el hotel. Yo les digo, yo siento en mi corazón que aquí tiene que ser. Y yo vi las caras de algunos, ¿verdad? Porque tal vez algunas zonas como esas son zonas donde las rentas son muy caras y ese tipo de cosas. Sí. Entonces yo vi los rostros de algunos, ¿verdad? Entonces les dije, miren, ¿saben por qué? Ni es por aparentar, ni es por chilerear, ni es por nada. Es por visión. Okay. Es por una visión, realmente. Uh-huh. Dios nos va a tener que dar un lugar por estas zonas. Porque hay una visión aquí. Y entonces cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque tienes una visión. Uh-huh. Ahora Dios nos dio un lugar justo en una de esas zonas donde habíamos pedido. Y pasó algo este domingo. Había una de las discípulas de la iglesia que Dios nos dio la oportunidad el año pasado de ganarlos para Jesús, de bautizarlos y que ahora son discípulos. Y que estaba ahí parada. Y vio a través del lugar donde estábamos, a través de la ventana, que a la par de ese edificio hay un tremendo terreno que está vacío, grandísimo. Y entonces dice, pastor, mire, yo creo que Dios algún día nos va a dar ese terreno que está ahí a la par. Dijo esta discípula. Y no te imaginas cómo se llenó mi corazón. Porque yo dije, ya están agarrando eso, la visión. Te cacho esto en lo que hablas. Tener una visión te permite soñar, uh-huh. Te permite hacer planes, te permite tener fe, uh-huh. Estar enfocado. Saber en dónde vas a poner tus esfuerzos, uh-huh. ¿Verdad? O sea, okay. no disparar al aire, sino tener el saber que estás láser. Invirtiendo saber a dónde vas. En futuro. Sí. ¿A dónde vas a pegarle? Entonces, una de las cosas que queremos dejar en nuestros hijos y en la iglesia es una visión. Ejemplo y visión. Es una visión. O sea, saber a qué estamos apuntando en la vida. ¿A dónde vamos a llegar? Y aunque vas a encontrar a la par tuya muchas personas que están haciendo 1000 cosas distintas a las tuyas. Y como decís, no malas, buenas, ¿verdad? Pero tenés tu visión. Si lográs descubrir tu visión, plantearte tu visión, eso te va a traer, no te imaginas, tanto descanso, te vas a evitar de un montón de cosas, un montón de problemas, un montón de caminos que no deberías de recorrer, un montón de vueltas que no deberías de dar, un montón de tiempo que se pierde a veces, porque uno no está enfocado en una visión. Entonces cuando te enfocas en la visión, yo digo, Señor, yo quiero dejar eso en la iglesia, que la iglesia tenga una visión, que la iglesia camine bajo una visión, y no solo la visión ministerial, sino sus visiones personales, de sus familias, de sus negocios, de sus empresas, que tengan una visión, ¿verdad? Que vayan, y a nuestros hijos lo mismo, ¿verdad? Porque eso a nosotros nos ha ahorrado tantas cosas como no te imaginas. El tener una visión. Así que es algo que creo vale la pena dejar a la siguiente generación. Una conversación que tuvo mi papá con el doctor Jorge H. López cuando estaban inaugurando el templo de la Megafrater. Y tal vez quizás para abonar a eso y en esto que ya estás viendo a futuro. Mi papá le pregunta al doctor, ¿y cómo logró esto? Le dijo, ¿cuál fue el pináculo de todo? ¿Cuál fue el centro, el sustento, la base para poder alcanzar esto? Y el doctor le hizo así y se tocó el anillo. El anillo de casamiento. Y él le dijo, casarse con la visión. Wow. Sí. Casarse con la visión. Sí. Wow. Entonces nosotros lo hemos practicado en la casa. O sea, yo estoy casado con la visión que Dios nos dio a la familia. Super. Porque la figura del casamiento cobra un sentido
más profundo a la hora de que hablas Sí. del compromiso con la visión. Mm. Entonces sería bonito que lo explores. Y en eso me lleva a esto para cuáles son tus no negociables. Si tu visión es tu enfoque. Wow. ¿Cuáles son tus no? O sea, por ejemplo, nosotros en mi casa es un no negociable, por decirte un ejemplo muy general. Es los domingos es el día del Señor. Es el día del Señor. Sí. ¿Cuáles son tus no negociables? Wow. Qué interesante pregunta. Yo creo nunca me la habían hecho. O yo nunca me la había preguntado. Ok. ¿Qué cosas uno nunca... no podrías poner en tela de duda, verdad? Ok. Una de las cosas, y no el orden que lo voy a decir necesariamente está hablando de es lo primero o lo segundo, porque todos son importantes, creo yo, pero una de las cosas definitivamente es el llamado. El llamado no es negociable. Si Dios te llamó, ¿verdad? Yo creo que Dios, cuando te llama a hacer algo, no se va a arrepentir a la vuelta de la esquina. Dios te llama. Y yo creo que el llamado no es negociable. No puedo decir, bueno, Señor, creo que te equivocaste después de 5, 8, 10 años, o yo no sé. O después de tal circunstancia. El llamado no es negociable, gente. Yo no puedo cambiar el llamado del Señor. Uh-huh. Yo creo que Dios, yo pues, hablando de que yo no puedo negociar, yo siempre le he dicho a la iglesia y me digo a mí mismo. A veces me han preguntado, mira, ¿y si Dios te pone? ¿Y si alguna vez Dios te manda? Pues si es Dios el que me lo está poniendo, yo lo haría. Sí, porque es el A donde llamado me de manda. Dios. Exactamente. Seguro. Dios tiene su plan y Él te va haciendo llamados conforme, pero sos vos. Exactamente. Dios, o sea, si Dios me dijera y Dios me mueve y pues es que sea el Señor. Uh-huh. Pero yo no puedo negociar ese, o sea, de decir, bueno, pero yo ya no quiero, ¿verdad? O sea, como que mejor ya no, como que lo voy a dejar. Honestamente, yo creo que es una de las cosas que no son negociables, definitivamente. Tu familia no es negociable. O sea, tu familia es parte de todo lo que uno hace. No están detrás tuyo. No están, no es una parte de tu vida. O sea que Están tampoco con vos podrías en todo. decir, yo voy a dejar a mi familia por mi llamado. Yo no porque puedo son uno. Porque están en lo mismo. O sea, mi familia es parte del llamado. ¿Verdad? Definitivamente. Yo lo entiendo así por la palabra. Que son parte de. Estamos juntos en esto. Uh-huh. Así que son de esas cosas que no son negociables, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. A veces se habla de que, bueno, es que hay que separar un poquito a la familia del ministerio. Es que la verdad es que somos uno. Y uno no se evita dos cosas. De estar en la iglesia y vivir momentos familiares. Y estar con la familia y a veces no dejar de hablar de la iglesia o de las cosas que pasan. Yo platicaba con alguien hace poco y me decía, no, mano, es que tenés que separar el trabajo de la familia. Y yo le decía, tal vez en... Otro trabajo. Tal vez... Pero no de ese trabajo. Pero fuera de la iglesia no... Para nosotros trabajo es sinónimo de llamado y familia. O sea, no lo podemos separar. No se puede separar. Y no es cierto, Nata, que honestamente... porque a veces se piensan, o algunos piensan, ¿verdad? Que la iglesia o el que estar enfocado en la iglesia o en tu llamado como que te resta para la familia. Pero honestamente yo he visto lo contrario. Te fortalece la familia o fortalece la unidad familiar. Te da un sentido de las cosas. Te permite... Muchas veces te hace aguantar. Es la única razón hasta para aguantar. Honestamente son cosas que están... No se separan, están juntas, ¿verdad? Tu familia, tu llamado, tu familia, ¿verdad? Okay. No quiere decir que estamos 24/7 en la iglesia, ¿verdad? Y ¿seguro? Que no te tiras un momento a la cama, no te pones una buena película, no sales... Claro que sí, ¿verdad? Pero a lo que voy en que no es negociable es que yo no puedo decir, bueno, ahorita estoy en familia y ahorita dejo de ser... No, porque seguís estando... Mira, nos ha pasado cantidad de veces. Una vez estábamos de viaje. Íbamos para San Marcos y pasamos a desayunar en un restaurante. Pero íbamos en plan a visitar a la familia, en esas fechas donde uno va y vas a descansar y bueno, salimos con la familia, íbamos en ese plan. Y estando ahí sentados, desayunando, se acerca una persona y dijo, ay, Pastor David, me dijo. Yo volteé a ver, sí, le dije, y reconocí que era una persona de San Marcos, de la iglesia de San Marcos. Y me dijo, ay, pastor, mire, vaya que la...
fíjese que yo voy para Guatemala. Nosotros íbamos para San Marcos. Digo, yo voy para Guatemala. Fíjese que tengo un familiar que está grave en el hospital a punto de morir. Y mire, de verdad, yo vengo desesperado. Porque yo digo, ¿quién puede orar por mí? Y ahorita que yo lo encuentro, mire, yo me acerco, ¿será que usted puede orar por mí? Ah, no, es que estoy de vacaciones. ¿Sí o no? Sí, no puedes, sí. Mire, mi horario de oficina es tal y tal, Fíjese, ¿verdad? ahorita estoy ocupado. Ahorita mi no. número de pastoral es este, si me puede llamar. No es negociable. Seguro. Yo no puedo decir en algún momento, no, es que otros lo pueden hacer. No siento que las empresas lo hacen. Mandas un correo, mire, ahorita estamos fuera, No es hora de le oficina, respondemos ¿no? a partir del 5. No es horario de oficina, no es. No puedo hacer eso. Uno no lo puede hacer. Sí, y al contrario, los dos con mi esposa son nos levantamos, nos juntamos y dijimos, bueno, oremos. Y en el restaurante empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y la gente voltea a ver. Y estábamos de vacaciones. Sí, nada. Es que es parte de... Entonces yo creo que son esas cosas que uno dice, esto no es negociable. Es tu llamado, es lo que disfrutas hacer, lo que te gusta hacer, ¿verdad? Y es lo que... Si hablas de cosas muy puntuales o principios, la palabra de Dios no es negociable, ¿verdad? Su palabra es un fundamento. Yo no puedo decir... no puedo poner mi palabra sobre la palabra del Señor. Si Dios dice, eso se hace. Si la palabra lo enseña, eso se predica. Si la palabra del Señor está, de eso se va a hablar. No vamos a negociar eso ni a cambiarlo a una circunstancia, a un momento o a una cuestión de... Alguien decía una vez, es que yo siento que lo que el pastor dice... Bueno, mi papá lo dijo una vez, me acuerdo, en una prédica, dijo, es que algunos dicen de ustedes que es que lo que el pastor está diciendo de plano lo dijo por mí. Y él decía, pues sí, por usted lo estoy diciendo, porque ¿por quién más, verdad? Si usted está aquí, ¿sí o no? Es la frase, mire, si usted cree que yo le estoy predicando a usted... Está en lo correcto. ¿Verdad? Es que es por usted. ¿Por quién más lo estoy diciendo? Pues sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque a veces la palabra te va a confrontar. Va a decir cosas que no te gustan. Y a uno como pastor nos pide a veces predicar o enseñar cosas que... Verdades incómodas. Que pueden incomodar a más de alguno. Se lo pregunté Sí. a Vani. En este tiempo en el que se hablan verdades a medias, Ujú. o se creen mentiras, porque ya no es creer la verdad, sino Sí. creer la mentira. ¿Qué estás dispuesto a hacer por la palabra? Porque Wow. estás hablando que si la palabra no es negociable, te van a cancelar. Sí. Te van a... Vas a tener que decir verdades incómodas. Y nos ha pasado más de alguna vez y nos va a pasar. Pero no puedes negociar lo que está escrito, lo que el Señor nos pide enseñar. Es algo que está y no se puede negociar. Ok. Creo que son de esas cosas que tenés que saberlo, ¿verdad? Que sobre la mesa no las vas a poner en una tela de duda en algún momento, las vas a cambiar. Tenés que ser firme en eso y son de esas cosas que definitivamente no son negociables. Entonces dices, esto yo no lo voy a cambiar. Ejemplo, visión y palabra. Me encanta. Para cerrar, te voy a disparar. Te voy a decir una palabra y la primer palabra que se te venga a la mente. A ver. La primer palabra que se te venga a la mente. ¿Listo? Venga. De una vez. Dios. Lo primero. Salvación. Amor. Familia. Prioridad. Amor también. Ministerio. Llamado. Trabajo. Esfuerzo. Amor. Dios. Pecado. Arrepentimiento. Biblia. Fundamento. Éxitos. Ser feliz. Sacrificio. Necesario. Errores. Parte de. Dificultades. Oportunidad. Tener fe. Estudios. Indispensables. Pasado. Agradecimiento. Gratitud. Presente. Esa es más compleja, ¿verdad? Íbamos a buena ráfaga. Pero cuando Dale, tranquilo. cuando pensás en el presente, me ponía yo a pensar ahora. Wow.
es una oportunidad también Ok. para ver el futuro, para plantearte un futuro, ¿verdad? Ok. Ujú. La siguiente es futuro. ¿A dónde vas? Ok. Futuro es a dónde, es tu visión. Gratitud. Estilo de vida. Ujú. Planes. Indispensables. Y finalmente, Jesús. El centro de todo. Ujú. David, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por abrir tu corazón, por invertir en nosotros. De verdad no tenés idea de cuánto agradecido estoy por ser vulnerable y por regalarme. Esto es un regalo, man. Esto es un don. No. Esa cámara, esta cámara son tuyas. Contanos qué estás haciendo, cuáles son tus planes a corto plazo, en qué andás, en qué redes te pueden seguir. Y por favor, un mensaje para los que nos están viendo. Como planes y como metas, digamos, para los años que vienen es servir a Dios en familia, estar enfocado en el ministerio y en la visión que el Señor nos ha dado. Aceptar el llamado de Dios siempre y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ese es el futuro y le estamos creyendo a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y soñando con un buen futuro, porque la Biblia dice que Dios tiene planes de bien. Así que tenemos que tener una esperanza, tenemos que creer que lo que viene siempre es mejor que lo que estás viviendo ahora, ¿verdad? Así que estamos también emocionados, entusiasmados, ilusionados por eso, por lo que va a pasar. Si me permitís dar un mensaje para alguien, yo daría un mensaje basado en una experiencia que el Señor me ha permitido vivir más de en alguna ocasión. Sí, por favor. Y es el mensaje de Pablo a Timoteo cuando le dice que ninguno debe tener en poco tu juventud, sino que siendo joven tenés la capacidad de convertirte en un ejemplo. A veces pensamos que los modelos o los ejemplos, obviamente, claro que la experiencia y la edad y la madurez te permite ser cada vez un mejor ejemplo, pero siendo joven uno ya puede ser un ejemplo. Uno puede formar una vida que se convierta en un modelo. Pero ese pasaje de que ninguno tenga en poco tu juventud, creo que es un mensaje que quiero dejar a más de alguna persona. Porque me ha tocado vivir la experiencia. El Señor desde que me puso como pastor de jóvenes, cuando tenía 21 años, hasta esta época, siempre me ha tocado hacer equipo, trabajar, servir y liderar a gente mayor que yo. Siempre me ha tocado. Y ha sido una de las cosas que yo me pregunto por qué, ¿verdad? Y es esa experiencia que nos ha tocado siempre. De que hay gente, quizás en una posición más grande, de más recorrido, de más experiencia, o de más edad incluso, ¿verdad? Nos ha tocado muchísimo vivir esa experiencia. Y por lo tanto, también por causa del ministerio me ha tocado en algún momento estar o exponerme en circunstancias donde el 80 o el 90% a mi alrededor es gente mayor. Que me voltea a ver, que yo veo la pregunta en su mente de qué está haciendo este patojo aquí, como decimos en buen guatemalteco. O yo no sé, de preguntarse realmente. Hace unos días tuve una experiencia. Que estuvimos en una actividad y una persona que nos presentaron y dijeron, mire, ellos son los pastores. Y literalmente la persona que estaba así se levanta y voltea a ver. ¿Usted es pastor? Me dijo. ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí, ¿verdad? Y esa palabra de Pablo a Timoteo, sanadora y tan necesaria en el momento de ninguno tenga en poco tu juventud, me ha hecho tanto sentido en este tiempo. De decir, Señor, creo que a nuestra edad, siendo jóvenes, podemos servirte, podemos hacer las cosas. ¿Qué quiero dejar en el corazón de alguna persona el día de hoy? Que si somos jóvenes o si eres joven, esfuérzate por ser un buen ejemplo. En palabra, como dijo el apóstol Pablo, en ser un buen modelo para los creyentes, para las personas alrededor. No creas que porque eres joven hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se pueden lograr. Dios quiere hacer cosas grandes y necesita más bien a la nueva generación también. Que se levante, que tome su lugar, que deje de perder el tiempo en lo que debe estar perdiendo el tiempo, porque nuestra generación, muchos están perdiendo el tiempo.
que deje de estar desviado en otras cosas que no debería hacer, sino que se enfoque en lo que es importante y que crea que la juventud es y que la edad que el Señor nos ha dado es una oportunidad para ver cosas, pero que al mismo tiempo, porque esto es algo que nos ha ayudado muchísimo en la vida, no dejes de valorar, de honrar, de reconocer y de respetar. Porque ese pasaje es de dos vías. Por un lado está el mensaje que recibe Timoteo de alguien que le dice que no tenga en poco su juventud. Okay. Pero está el otro lado de una persona con experiencia que le está dando un consejo que no tenga en poco. Entonces el joven debe de aprender a entender, los jóvenes, que no deben tener en poco su juventud, pero también reconocer que ese mensaje viene de una persona que ha tenido experiencia y recorrido. Si algo en la vida me ha personalmente, nos ha ahorrado muchas cosas, es la experiencia, es la cobertura, es un buen consejo, es el recorrido y el caminar de nuestros padres, de ministros, pastores y gente con experiencia que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer y de ver. Entonces esas dos cosas para mí han sido importantes. Honrar, reconocer y valorar lo que significa la experiencia, porque uno de joven también puede cometer el error, ninguno tenga en poco mi juventud. Y creo que puedo y creo que soy, y a veces me paso y creo que sé más del que me dobla la edad, del que ha tenido el doble de experiencia, del que ha tenido el doble de recorrido, y a veces yo me las creo tanto que creo que yo ya sé cómo y que no necesito que nadie me diga. Eso es un grave error, ¿verdad? Eso es un grave error. Así que yo te quiero dejar ese consejo. Si tú eres joven, escucha consejo, recibe el consejo, aprende las experiencias de los mayores, camina bajo la sabiduría de los que están, o sea, ponte debajo de alguien, pues. O sea, ponte debajo de alguien que tenga una experiencia. Y segundo, no tengas en poco tu juventud. Esfuérzate, conviértete en un modelo, ve para adelante y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Esa es la experiencia que nos ha tocado vivir y es el mensaje que puedo dejar para cerrar este tiempo. Muchas gracias, David. Sigan conectados. Yo quiero agradecerte por ser un simple inmortal. Porque a pesar de que vas a trascender esta vida, te haces vulnerable. Y nos permitís aprender a través de tus experiencias. Gracias por compartirlo. Nos vemos en la próxima. Agárrense de la palabra del Señor y sigan estos principios de vida que yo sé que van a transformar su forma de pensar, su forma de vivir y toda su comunidad alrededor de ustedes. Que Dios los bendiga. Quiero dejar este mensaje para alguien que pueda estar escuchando o viendo este material en un momento determinado. Si alguna experiencia Dios nos ha permitido entender es que Dios está en todo lugar, en todas partes, en todo momento, en todas circunstancias. Y cuando uno menos lo espera, aparece una palabra, un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Yo quiero animarte el día de hoy porque no conozco quién eres y no conozco tu experiencia y no conozco el momento que estás viviendo. Pero sí conozco a alguien que te conoce, que sí sabe lo que estás viviendo, que sí sabe lo que estás pasando, que te conoce más de lo que te imaginas, hasta lo más profundo de tu corazón. Cuando conocí a Jesús, Jesús cambió mi vida para siempre y decidí entregarle lo que soy, lo que pienso, con mis errores, con mis faltas, con aquellas cosas que necesitaba solucionar en un momento de mi vida. Pero Él dio el sentido, cambió el rumbo de mi vida. Me permite vivir y disfrutar ahora lo que vivo el día de hoy. Jesús se volvió el principio y el final, el medio, el centro, se volvió todo en mi vida. La historia, dice, la historia marca que Jesús marcó un antes y un después en la humanidad. Y esa es la parte histórica. Tú sabes cuántas cosas ocurrieron antes de Cristo y cuántas cosas ahora ocurren después de Cristo. Pero ese es un hecho histórico. Pero ese mismo poder que marcó la historia de la humanidad sigue vigente el día de hoy y puede cambiar tu vida el día de hoy. Así como Jesús marcó en un antes y un después la historia de la humanidad. Cuando Él entra a tu vida, cuando tú le reconoces, como me pasó a mí y nos ha pasado a cientos de millones alrededor del mundo, Dios también puede marcar tu vida. Tú puedes tener hoy mismo un antes y un después. Tú puedes tener en este mismo momento un parteaguas en tu vida.
que tu vida cambie para siempre, que vivas una vida distinta a partir de ahora y que la esperanza que te dijeron que no tenías y que las cosas que pensaste que no ibas a lograr y aquellas cosas que creíste que estaban acabadas hoy resuciten viniendo Jesús a tu vida y te cambie para siempre. Yo quiero hacerte una invitación para que abras tu corazón a la persona más extraordinaria que te ama y te puede cambiar. Haz esta oración conmigo. Jesús puede cambiarte. Repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, que he pecado. Reconozco que he vivido una vida que no te agrada. Reconozco que no he hecho tu voluntad. Y he vivido experiencias difíciles en mi vida. O estoy viviendo situaciones que no le encuentro una salida. Pero hoy abro mi corazón a ti. Y te pido que entres a mi vida. Que me cambies. Que me transformes. Que me perdones. Que me limpies. Que me hagas una persona. Hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón. Cámbiame. A partir de ahora, quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí. Amén. Si tú hiciste esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón, acércate a alguien que conoce de Jesús, busca una iglesia, empieza a vivir una vida distinta. Dios tiene planes gloriosos y de bien para ti. Que Dios te bendiga.